Todo. Hola gente, ¿cómo estamos? Feliz año para cada uno de ustedes. Pellerama, paena. ¿Están ahí? ¿Qué tal? ¿Un número más o estamos ahí? Mazo. Mazo, mazo. Encima que llovió Sí, otra vez, no, ¿verdad? Peor. sí, Fabricio, más o menos. más o Aguanta menos. todo. Se aguanta, se aguanta. Bien ahí, bien ahí. Como dice Sergio ahí, el año del ingreso. El año del ingreso. Me gustó eso, me gustó eso. Este es el año del ingreso ya, sí, señor. Bien ahí. Bueno, vamos a esperar un ratito que se vayan conectando los demás y comenzamos. Hoy terminamos Doctor Francia. Comenzamos Don Carlos Antonio López y después ya Triple Alianza y después el problemón de 1870 en adelante. Voy a tratar de enviar exámenes en el transcurso de los siguientes días, por lo menos para el grupo de WhatsApp de ustedes, o si no el siguiente lunes. Acá hacemos un examencito hasta Triple Alianza, creo yo. Hasta ahí podemos hacer. Vamos a incluir todo hasta Triple Alianza. ¿Si les parece? Un pequeño examencito hasta Triple Alianza podemos hacer la siguiente semana. O esperamos un poquito más. ¿Qué dice el público? A mí me parece bien, profe, que tengamos, que incluya hasta la triple alianza. Excelente, ahí ya tengo ya el apoyo de Mauro. ¿Qué dicen los demás? Hacemos un examencito hasta Triple Alianza la próxima semana. Sí, bro, está perfecto. Perfecto, porque hoy vamos a tocar Don Carlos, sí o sí. E inclusive podemos entrar ya hoy a el gobierno de su hijo, Francisco, y por ende Triple Alianza sí o sí vamos a tocar la próxima semana. Ahí también las chicas que dicen, Sí, profe. ahí Monse aprueba también. Por mi parte también, profe, estoy de acuerdo con el A examen. ver, también, perfecto, gracias. Yo pensé que acá había mayoría de varones y lo que dicen los varones más se hace. Estamos en democracia o acá hay una feminicracia, como el tema acá. En las siguientes clases, ahí da para debatir ahí en la parte de filosofía, ¿verdad? Recording in progress. Ahí de silencio, Yeruti. Ahí está, porque hace eco. Bueno, podemos comenzar ya. Entonces nos habíamos quedado en Doctor Francia. Una pregunta que tengan antes de la clase de hoy sobre Doctor Francia, algo que ustedes ya le hayan indicado antes, que hayan estudiado sobre el Doctor Francia, una opinión previa que hayan tenido de él y que se enteraron de ahora, por ejemplo, sobre él, algo que quieran preguntar, debatir sobre él, de su figura en sí, a nivel historiográfico, o lo que se le dijo de él en el colegio, en la escuela.
¿No hay nada que quieran preguntar? Profe, yo quiero Bueno, preguntar algo. ¿No es sí, el te escucho. tema de Carlos Antonio López? No escuché Sí, nomás el tema del examen. Escuché sí. nomás si están de acuerdo con el examen, pero La no escuché. próxima semana queremos hacer un examencito. Recuerdan que el último examen que yo le hice fue, no fue fácil por el término, ¿verdad? O sea, se llama ahora a nivel técnico dificultad baja, ¿verdad? Dificultad baja. Entonces, este examen que viene queremos hacer dificultad media, o sea, de mediana dificultad, y queremos hacer un examencito hasta triple alianza. Yo suelo hacer los exámenes aquí en vivo en directo, hacemos las preguntas directas, porque así se le queda mejor a ustedes, no sé, ustedes me dirán, ¿verdad? Pero yo tengo esa idea y esa experiencia ya con los años que estoy enseñando, que se le queda mejor al alumno hacia acá. Hacemos ping-pong de pregunta y respuesta, ustedes responden la respuesta que yo pongo acá en pantalla, porque si yo pongo en el grupo de WhatsApp, ustedes ahí ya se pierden, ¿verdad? Se pierden, ahí está el examen, después ustedes pueden ya tener ahí, pero después se pierde. Entonces, acá cuando estamos ya, nos centralizamos en estas 2 horitas que tenemos y un poquito de minutos más, podemos extender un poquito, inclusive la próxima semana. Yo no tengo problema ahora, este mes de enero específicamente, sí estoy totalmente de vacaciones, a excepción del cursillo, ¿verdad? Que tengo acá, entonces no hay problema de eso. O sea, podemos tener un poquito más el lunes que viene y hacemos un examencito acá, en vivo, directo, como se dice. Esa es la idea que yo les propongo a ustedes. Hasta triple alianza. Profe, Pero oral, Sí, yo le presento acá el examen, ¿verdad? Yo le presento acá el examen y ustedes me van diciendo cuál es la respuesta correcta. Vamos a hacer todos, o sea, todos vamos a hacer, y la copia del examen sí yo le puedo enviar a ustedes en formato por WhatsApp, ¿verdad? Por WhatsApp. Porque después el examen ya de dificultad eh, máxima o fuerte, como quieran llamarle, o ya examen ya con dificultad alta a nivel técnico, vamos a hacerlo ya los primeros días de febrero. Eso sí, ya va a ser un examen de ingreso totalmente dicho, ¿verdad? Ya va a ser un examen, un simulacro. Probablemente como la idea de así Sergio va a sería hacerlo, presencial, profe. sí, totalmente presencial va a ser. Esa es la idea de Sergio. Esa es la idea de Sergio, hacerlo presencial. Si no estoy yo con ustedes, por lo menos yo le voy a pasar la copia a Sergio y él le va a hacer, ¿verdad? Si es en otra materia, inclusive, igual. Yo le voy a pasar la copia y él hace de forma presencial ese examen. Así totalmente como va a ser el examen de ingreso, ya eso yo voy a preparar exclusivamente para ustedes, esa de dificultad alta, ya totalmente simulacro. Esa es la idea que estamos previendo. Me da Entonces, no miedo, se profe. preocupen por eso. La idea es justamente que ustedes se sientan preparados, la idea es que ustedes, ese día el examen de ingreso, un examen de ingreso, sí, yo ahí se iba esto anteriormente en el cursillo, o sea, el tema de la pandemia nos corta un poquito esa parte, ¿verdad? Porque años anteriores, nosotros inclusive en este cursillo, no sé si 3 exámenes que teníamos, Sergio, 3 exámenes preparatorios inclusive, uno de mediana dificultad y otros ya 2 simulacros totalmente por materia inclusive se tenía. Profe, una Señor, duda. te escucho. Bueno, tendrá los links de los otros exámenes que yo no puedo participar en esas clases y No hay, como digo, no hay un link específico, ustedes pueden mirar eso en el grupo de WhatsApp, son las clases, no sé, no recuerdo qué clase era que di. El examen anterior yo di hasta Doña Mencia, ese fue un examen oral que hicimos. Le puedo pasar el examen si quieren, voy a buscar, me acuerdo, a veces me olvido ahora. Me acuerdo en el grupo de WhatsApp, yo le voy a pasar ese examen en formato por Word, ¿verdad? En formato Word o formato PDF les paso ese examen y ustedes hacen. Y si tienen una duda, me preguntan sin problema. Sin problema, no hay problema de eso. Pueden preguntar. Ese sí tengo. Y como le digo, este va a ser dificultad media y después ya dificultad alta el examen. Esa es la idea que yo tengo con ustedes. Años bueno, anteriores gracias, hacía de esa forma. Perfecto. Una otra consulta. La idea es que ustedes se vayan sintiendo preparados. Y este mes de enero es el mes más largo. Ahora la gente dice, estamos ya el 3, ¿verdad? Bueno, pero el mes de enero es Gendir, famoso Gendir Caballureza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, después de los Reyes, ya no hay nada, ¿verdad? No hay más nada que festejar según los muchachos, ¿verdad? Entonces, el mes de enero es complicado, bueno, pero con ustedes no va a ser así, ¿verdad? En el mes de enero va a ser un mes de mucha preparación, en el cual ustedes van a mirar su contenido, van a relacionar el contenido con el programa y quiero que ustedes también eso vayan haciendo. Nosotros ya dimos ahora hasta
Doctor Francia, hoy terminamos Doctor Francia, entramos Don Carlos y ya inclusive hoy parte de lo que sería el gobierno de su hijo, ¿verdad? En el caso de Francisco Solano López. Perfecto, ¿podemos comenzar entonces hoy? Vamos a comenzar entonces, específicamente nos habíamos quedado en lo que sería Doctor Francia. Yo le mostré el billete de 10.000 la vez pasada. Hablamos del billete de 10.000 guaraníes. No recuerdo de esa parte. ¿Quién estaba en la clase pasada y me indica eso? Sí, Para no comenzar ahí. sí mostraste. Hablé de eso. Perfecto. Sí. Hablé entonces del billete de 10.000. A ver que muchas veces el Photoshop de la época era justamente, ¿verdad? El caso de los próceres, inclusive el propio billete de 5.000 que vamos a entrar hoy cuando hablemos de Don Carlos, ¿verdad? Tiene su característica específica en torno al Photoshop de la época. Acá ya hablamos entonces de Doctor Francia, cómo era él a nivel personalidad, a nivel físico, que era un mulato, ¿verdad? Tenía un tez de piel morena, casi casi estirando a negro, y era una persona muy, pero muy parca, una persona muy seria, una persona que apenas se le sacaba una palabra de sí, pero una persona muy prolífica en su escritura, uno de los más importantes escritores dentro de la estructura documental paraguaya. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima documentación de él, por eso la gente puede fijar una opinión personal y previa de él leyendo la documentación que él mismo dejó de puño y letra, o en este caso la última parte ya de su gobierno, escribió justamente el escriba o el escribano de gobierno llamado Policarpo Patiño, que era su secretario privado de él. Entonces, por eso la gente inicialmente en la historiografía se basa en estudiarle a Doctor Francia y estudiarle a Don Carlos. Si a uno de ustedes acá se considera francista, si a uno de ustedes acá se considera antifrancista, excelente, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes sean o estén en el medio, vean las luces de este personaje y vean también las sombras, ¿verdad? De este personaje. Todo personaje historiográfico tiene esas luces y sombras y la idea que ustedes tienen que ver es de forma objetiva, esas luces y esas sombras de él. Entonces, nosotros nos habíamos quedado en la parte de 1822, 1823, hablamos inclusive ya de la época de la conspiración, eso habíamos terminado, y muchas veces la relación también que él tenía con los países vecinos era de status quo, era no meterse en los asuntos internos de otro país, que otro país tampoco venga en los asuntos internos de nosotros, ¿verdad? Esa es la idea justamente, y que no tratar en lo posible de evitar esa peste, ese virus, que son las revoluciones, las guerras civiles, que se instaure eso también en el Paraguay. Entonces, las provincias argentinas iniciaron un bloqueo contra la flota paraguaya. ¿Por qué? Porque la idea justamente era que Paraguay no pueda comerciar. Entonces Paraguay no es también muchas veces que nosotros vimos eso, como nos habíamos quedado en la clase pasada, el aislamiento. No es que muchas veces el doctor Francia quiso el aislamiento, la idea era que el aislamiento ya era en ese momento muy regional para evitar justamente los conflictos que había en el Río de la Plata y que eso llegue a Paraguay. Sin embargo, nosotros necesitamos, claro, nosotros necesitamos provisiones básicas que no vamos a tener aquí. Por ende, el único puerto que estaba o permaneció abierto durante todo el transcurso de la dictadura del doctor Francia fue el puerto de Itapúa. No ningún otro, solamente por ese puerto se comerció. Ahí inclusive llegaban las más importantes provisiones del extranjero y este puerto continuó funcionando por 2 décadas más, de 1820 hasta 1840. Después se va a abrir otro puerto, ya con el Brasil principalmente, ¿verdad? Este aislamiento, ¿qué relación? Yo así terminé mi clase pasada justamente. Recuerdo que les hablé del tema de las industrias caseras, las manufacturas, el hecho de que este producto sea solamente para vos, muy relacionado a lo que hoy se busca mucho, el producto artesanal. Entonces surge esa idea en este proceso para que el Paraguay sea una potencia en la industria casera. ¿Qué es lo que es la industria casera? La industria que aquí nosotros tenemos que es solamente para hoy es a nivel de emprendedurismo, muchísima gente utiliza, ¿verdad? La palabra casero, este producto es solamente para vos, ¿verdad? Bueno, hay muchísimas campañas de marketing hoy. Entonces, la idea en sí es que el paraguayo sabe hacer o tener un oficio específico ya comienza en esta época.
¿Por qué? Porque otra persona no va a poder hacer por él. Entonces, específicamente la industria agroganadera va a tener mucho énfasis en las estancias de la patria. Recuerden que las estancias de la patria eran lugares específicos donde se hacía agricultura, ganadería y donde se conseguía esa estancia de la patria. Eran lugares establecidos en el cual el doctor Francia inclusive involucró su propio salario. Recuerden que él tenía que ganar 12.000 pesos fuertes, en lo cual él solamente ganaba 7.000. Y muchas veces, pues, eso, oratoria, ¿verdad? Simple oratoria. Eso ocurrió también con Fernando Lugo, eso ocurrió también con Cartes. Bueno, no, Cartes sabemos que literalmente no necesita, ¿verdad? Tener un salario específico, pero Fernando Lugo también dijo eso en su momento. Pero no hay ni un documento, ni una, diga, bueno, yo, este salario se gastó en esto. ¿Y dónde se gastó el salario que en realidad no cobraba la persona? Un ejemplo que pongo de personas que vamos a estudiar también, ¿verdad? Que fueron hace poquito presidente de la República. En este caso, lo del doctor Francis sabemos por la documentación específica que esa cantidad de dinero se gastaba en esta parte, en lo que serían las estancias de la patria. Pero eso qué trajo consigo? Trajo consigo la disminución del comercio, totalmente. Acá era netamente artesanal, netamente lo que nosotros podemos consumir. Entonces la gente empezó a reactivar lo que serían las industrias caseras. Por eso Paraguay, esa industria del interior de nuestro país, se basaba mucho en lo que nosotros vemos alrededor nuestro. Lo que está alrededor nuestro, eso podemos utilizarlo. Y ustedes van a ver que hasta el día de hoy, muchísimas partes, y ustedes en estos días seguro han viajado mucho, todavía permanece así. Todavía permanece así y el paraguayo, si no hay a su alrededor, muchas veces no se arriesga a conseguir. ¿Por qué? Porque esa idea de manufactura viene solamente de tratar de modificar lo que está a su alrededor, lo que está cerca de él. Entonces, con eso trajo consigo la proliferación de oficios. O sea, el paraguayo tenía que saber hacer algo. Es mentira esa idea que el paraguayo es haragán, que el paraguayo no sabe hacer nada, que el paraguayo es caigüe. Mentira. El paraguayo de por sí, y esto le obligó a mucha gente a tratar de buscar un oficio. ¿Por qué? Porque no había forma de conseguir las cosas. Entonces el paraguayo, y eso ustedes ven, hay muchísimas veces dice, el paraguayo no conquista el mundo por tal cosa, ¿verdad? Salimos a ver esos memes así en las redes sociales. Y realmente el paraguayo es sumamente creativo, porque la palabra no es inteligente, ¿verdad? Porque todos somos inteligentes. La palabra es creativo y original en muchísimas cosas, y eso vemos hasta el día de hoy, ¿verdad? En muchísimas cosas la originalidad y la creatividad del paraguayo es inmensa, y eso vimos justamente en el tema de la pandemia, que muchísimas industrias van surgiendo diversos tipos de oficios inclusive también, hoy en pleno siglo XXI, ¿verdad? Imagínense en el siglo XVIII. Un ejemplo claro que pone Marimonte es en 1819, por ejemplo, agarró una plaga de langostas a lo que sería la zona sur de nuestro país. Todos los cultivos se perdieron. Esos cultivos ya estaban a punto de ser cosechados. Entonces, ¿qué hace el doctor Francia? Se dice, qué tema, perdimos todo nuestro cultivo, ¿saben qué? Ay, bueno, vamos a buscar indemnización. Yo le aparto a usted. ¿Qué él hizo? Ordenó nuevamente que se siembre, que haya una nueva cosecha. ¿Y qué hizo para eso? Le pagó a los muchachos todos esos cultivos. A lo contrario, ¿qué hizo? Le dio la posibilidad que ellos vuelvan a cultivar. Por ende, le dio elementos de labranza, ya sea lo que está a su alrededor, hacha, machete, pala, etcétera, para que los muchachos puedan volver a plantar y puedan ellos volver a tener de su propio esfuerzo y sacrificio la recompensa. Porque muchas veces nosotros queremos la recompensa de sacrificio solamente a nivel monetario, ¿verdad? Pero eso implica también el trabajo de cada uno. O sea, entonces el dictador, ¿qué hizo? Le dio la posibilidad a los campesinos de nuevamente plantar. No solamente la posibilidad, le ordenó prácticamente que lo hagan. Y esto también se ve en lo que él fomentó, la cría de ganado, vacuno, caballar, mular, en las estancias de la patria. Durante este proceso se ve lo que se llama, ustedes han estudiado en el colegio, en el primer curso, se llama la fisiocracia, el gobierno de la tierra. Cracia, gobierno, fisio de físico de tierra, el gobierno de la tierra, muy relacionado, por ejemplo, al liberalismo, al mercantilismo. El mercantilismo, por ejemplo, es
la explotación y adquisición de piedras preciosas para su posterior comercio. Sin embargo, la fisiocracia es la adquisición de tierras para su posterior cultivo, o en este caso, establecimiento de ganadería. La, la riqueza de la tierra viene a partir de este momento, ya inclusive de la época colonial. La riqueza del Paraguay, ¿dónde está? En el oro, en la plata, en los metales preciosos que tiene Paraguay. La riqueza del Paraguay está en su tierra, está en sus recursos naturales. Sin todavía tocar aquí, ni idea todavía había acá. Itaipú, Yacyretá, no había ni idea todavía aquí. Pero la idea era que la tierra le va a ser rico al Paraguay. Eso ya era la idea, ¿verdad? En ese momento de la fisiocracia. Entonces, estos terrenos, esta estancia de la patria, fueron arrendados inclusive a muchos campesinos a precio accesible, ¿verdad? Eso ya hablamos que eran las estancias de la patria. Relación con la iglesia. Acá vemos la parte de lo que sería el doctor Francia, en la independencia paraguaya en la parte eclesiástica. ¿Qué hizo? Liberó a todas las comunidades religiosas de la autoridad romana. Ahí tienen por eso la imagen del Vaticano, ¿no? Ahora, ¿quién va a ser el líder de la Iglesia Católica en Paraguay? El propio gobierno. Por ende, el doctor Francia era el que designaba sacerdotes, obispos, arzobispos, inclusive monseñores dentro de esa estructura eclesiástica en Paraguay. Algunos historiadores creen, justamente por ese motivo, que Paraguay era uno de los pocos países de toda la estructura del Río de la Plata que hasta el día de hoy no pudo obtener el término o el cargo eclesiástico de cardenal. Inclusive Haití, que es considerado uno de los países más pobres de toda América, ya tuvo cardenal, y Paraguay hasta el día de hoy en toda su historia no tuvo. Cardenales son aquellas personas las cuales posteriormente se elige el Papa, ¿verdad? Hoy tenemos al cardenal o ex cardenal Jorge Bergoglio, que hoy es Francisco I. Entonces, hay una idea sobre eso. Después también hay muchas Eh, consideraciones. Sí, te escucho. Una duda. Sí. ¿Cuál es la razón de que no tenemos cardenal? Según el análisis de algunos historiadores, este es un ejemplo que Paraguay fue uno de los pocos países que le sacó la autoridad al Vaticano para la designación de cargos eclesiásticos. Y eso hizo el doctor Francia en su momento. O sea, la independencia Y hasta eclesiástica ahora repercute, ¿verdad? repercutió en el hecho de romper relaciones, ¿verdad? Después de eso, en la época de Don Carlos, se va a rever, ¿verdad? Y también en la época de Fernando Lugo, la Iglesia Católica tiene totalmente prohibido que un sacerdote se inmiscuya en la política terrenal o en la política partidaria, por así llamarlo. Y eso ocurrió aquí. Ocurrió que un arzobispo, porque el caso de arzobispo era después posteriormente monseñor, el caso de Fernando Lugo, estamos hablando que prácticamente él casi fue uno de los máximos representantes de la Iglesia Católica en Paraguay, era el obispo de la diócesis de San Pedro. Él renuncia a su cargo dentro de la Iglesia Católica y posteriormente se lanza a la política, ¿verdad? Siendo reconocido él como obispo de la diócesis de San Pedro. O sea, esa idea también, hubo muchos casos, ¿verdad? En la Iglesia Católica, pero un ejemplo que dicen los historiadores también analizan eso, ¿verdad? El Paraguay es uno de los pocos países que hasta el día de hoy no tuvo cardenal. Podemos poner varios factores, pero esos factores premian, ¿verdad? En ese sentido, porque no hay otro ejemplo, no hay otro ejemplo. En la Iglesia Católica, casi el 98-99% de los paraguayos son católicos, hay mucha influencia entre iglesia y Estado, hay muchísima relación. El laicado aquí está muy fuerte, o sea, la institución católica está muy fuerte, o sea, no hay, si vos ponés a consideración la parte de la estructura de la Iglesia Católica, no hay una razón específica. Se le preguntó siempre eso, inclusive se pensó que en su momento el ex arzobispo de la ciudad de Asunción, el caso de arzobispo Pastor Cuquejo, que en su momento tenía todo para ser cardenal, pero tampoco se le eligió, ¿verdad? Bueno, eso ya es cuestión de la política interna del Vaticano, en la que podemos hablar largo y tendido, pero hasta el día de hoy eso no ocurrió. En 1824 se decretó la secularización de los conventos. ¿Qué significa eso? Que todos los conventos de estas órdenes religiosas que se le echó, ¿verdad? Los mercedarios, franciscanos, dominicos, todos los conventos de estas órdenes religiosas
se van a volver cuarteles. Y esos bienes de la iglesia van a pasar a mano del Estado. A eso se refiere secularización de los conventos. Imagínense, de un convento pasar a un cuartel. Y eso justamente, el propio dicho, ¿verdad? Vida sumamente criticable de los monjes y sacerdotes paraguayos. Sabemos que la institución es muy grande y sabemos que la persona no hace la institución, ¿verdad? La institución es mucho más grande, pero había muchos monjes y sacerdotes paraguayos que no llegaban a tener un cargo ejemplar, por así llamarlo. Eso se va en todo el transcurso de la historia, ¿verdad? Una grave enfermedad, por ejemplo, llegó a tener el Pedro Benito Panes, que es justamente el obispo de la ciudad de Asunción, y se le nombra posteriormente a Roque Antonio Césped, que va a ocupar el cargo casi durante todo el transcurso de esta parte de la época colonial y ya la primera parte de la época independiente de nuestro país. En 1823 se produce un acontecimiento muy importante. El doctor Francia Sierra, durante todo el transcurso de la dictadura, hasta que él muere, inclusive el consulado ya una vez instaurado con don Carlos y Mariano Roque Alonso recién lo reinstaura. Nos referimos al cierre del Real Seminario de San Carlos, el colegio más importante de lo que sería la ciudad de Asunción y todo Paraguay. Imagínense, durante todo el transcurso de la colonia era uno de los colegios cumbre, ¿verdad? Con el colegio jesuita. Se cierra. ¿Por qué? Porque la idea era justamente que las personas no puedan reunirse en un lugar, no puedan debatir en un lugar y después esto llevar alrededor de lo que sería la ciudad. Entonces cierra este colegio y ¿qué pasa durante todo el transcurso? La educación totalmente con muchos problemas porque el paraguayo a partir de este momento va a saber leer, va a saber escribir, pero después hasta ahí. Lo básico de lo básico, la misma cosa que yo te diga que el paraguayo tenía una educación de una persona de segundo o tercer grado. Y después, el problema del análisis, interpretación, bueno, el colegio no había, el colegio estaba totalmente cerrado, solamente la educación Sí. primaria era lo que se interesaba en ese momento. Sí, Por eso es lo que a veces se dice que nuestros abuelos hicieron hasta tercer grado y eso nomás. y eso se ve, sí, no es solamente eso, se ve a nivel de la importancia que se le daba. Y muchas veces eso se da en el transcurso, es un aspecto sociológico en el Paraguay, hoy ya no tanto, pero se da mucho en el siglo XIX, mediados del siglo XX todavía, que la familia era numerosa, había familias de 8, 12 personas como mínimo, y máximo podía ser un poquito más, y siempre el que estudiaba era la persona que era el mayor. El mayor estudiaba y después los demás ya no. Y el mayor justamente era el que estudiaba, entonces los demás eran repartidos a diversas partes y muchas veces se dejaba de estudiar porque la idea era trabajar. Y esa idea de trabajar viene, aunque no queramos, de la época de la colonia. Muchos abuelos, muchas partes del interior, yo viajé mucho y muchos de ustedes también pueden darme la razón, los que viajan mucho, te preguntan muchas veces, ¿para qué vas a estudiar? En muchas partes del interior todavía se hace esa pregunta. ¿De qué te sirve estudiar? Así todavía mucha gente pregunta. Porque la gente dice, yo tengo que trabajar. ¿De qué me sirve estudiar si yo no voy a trabajar? Entonces hacen de la par, estudian y trabajan. Por eso aquí en Paraguay, en muchas partes del interior, tienen muchos alumnos el turno noche. El turno noche, pues el alumno en teoría trabaja durante todo el transcurso del día y se va a la noche al colegio otra vez. Por ejemplo, no tiene mucho éxito en las que serían las zonas ribereñas. Eso yo le digo por experiencia. En la zona de Cateura, la zona del barrio Pelo Pincho, en Asunción, el turno noche tiene muchísimos alumnos. ¿Por qué? Porque el niño, porque el niño, ¿verdad? O preadolescente trabaja durante todo el transcurso del día y de la noche se va al colegio. Pero después, él, ¿de qué va a trabajar? Va a tener un oficio y ahí vienen los problemas ya sociales, ¿verdad? Ahí podemos debatir largo y tendido sobre ese aspecto, pero lo que hay que tener en claro es, durante la época del doctor Francia, casi el 90% del Paraguay podía leer y podía escribir. Y ahí podemos debatir después qué se leía y qué se escribía, ¿verdad? Ese es otro aspecto. ¿Qué hizo el doctor Francia también para mantener su poder?
va a limitar la cantidad de procesiones. O sea, durante el transcurso de las fiestas patronales, él tiene que pedir, el párroco de cada zona, de cada iglesia, tiene que pedir permiso al dictador para que se pueda establecer o no, o festejar o no, la fiesta patronal. Por eso las procesiones van a ser limitadas. Dentro de la educación y la cultura, José Gabriel Telles va a ser uno de los máximos exponentes dentro de la estructura cultural. Y acá justamente, entre 1820 y 1830, 140 docentes que van a enseñar a leer y a escribir. No es un número menor. 140, estamos en un número regular, ¿verdad? Juan Pero Escalada va a ser el encargado de realizar libros de historia, geografía y castellano. Y el caso de las chicas, van a estudiar en la escuela, por así llamarlo, una escuela, en la casa de la hermana del dictador, Petrona Regalada Rodríguez de Francia. Nunca se van a olvidar de ese nombre. Una de las hermanas del dictador, ahí van a estudiar las chicas, ¿verdad? Las chicas, porque recuerdan que inclusive en 1812, con el bando del 6 de enero, solamente estudiaban los varones. Y las chicas que querían estudiar se iban a los conventos. Entonces ya estaban cerrados los conventos y las chicas querían seguir estudiando, entonces estudiaban en la escuela de Petrona Regalada Rodríguez de Francia. No se van a olvidar nunca de su nombre porque yo estoy enseñando hace casi 15 años ya y nunca tuve una alumna, por ejemplo, que se llamaba Regalada, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes tuvo a una amiga, a una persona conocida que se llama Regalada. Entonces, ese nombre al menos no creo que se olviden fácilmente, ¿verdad? Se clausuraron las comunidades religiosas, que ya dijimos, el Seminario de San Carlos, entonces solamente educación primaria. Educación primaria, y acá un hecho un poco sui generis, ¿verdad? Un poco raro. ¿Por qué? Se crea la primera escuela, no escuela, biblioteca pública, y la biblioteca pública un poco raro. ¿Por qué? Porque los libros que se van a leer ahí no van a estar abiertos para toda y cualquier persona que quiera ingresar. Vos tenías que hacer cierto tipo de requisitos para ingresar a la biblioteca pública. O sea, no cualquier persona podía hacerlo. Era una biblioteca donde estaban todos los libros decomisados en las fronteras, principalmente de lo que sería las provincias unidas de Río de la Plata y Portugal, y lo que ves parte de Uruguay hoy. O sea, esos libros decomisados eran los que estaban en esa biblioteca. Inicialmente, doctor Francia, eso va a decomisar y va a llevar en esta biblioteca, ¿no? De nombre, ¿verdad? Biblioteca pública, porque era muy difícil que cualquier persona pueda acceder a esos libros. Ahora, obra arquitectónica fueron el Cabildo de Pilar, que hasta el día de hoy se puede divisar. No sé si alguno de ustedes vio eso en la ciudad de Pilar. Está todavía hoy el Cabildo ahí en la ciudad de Pilar. Inició el trazado de calles, por ejemplo. Ese era un problema que siempre tuvo Asunción. Los famosos callejones. ¿Por qué? Porque muchas veces se trazaba la calle, y la calle, ¿cómo se trazaba? En torno a lo que serían los raudales. Si vos hoy te quejas de los raudales, ¿verdad? Pero de esta época, imagínense cómo era, ¿verdad? Entonces los raudales eran los que trazaban muchas veces las calles. Entonces la gente seguía con relación a los raudales. Pero la idea era hacer tipo trazado de damero. O sea, tipo un tablero de dama, ¿verdad? Y ahí se trazaban las primeras calles de lo que sería Asunción. Ustedes pueden divisar eso en la Casa de la Independencia. Ustedes ingresan en la mano izquierda, tienen un azulejado donde están los primeros planos de la ciudad de Asunción independiente. O sea, ahí vos podés divisar cómo estaba estructurada la ciudad de Asunción en 1811 hasta 1814 aproximadamente. Se dispuso la iluminación de calles. ¿Qué significa eso? Ese era un problema grave de seguridad. La gente cuando anochecía ya no salía de su casa. ¿Por qué? Porque había muchísima inseguridad. La gente dice, ¿cómo si era una dictadura? Pero malevos, ¿verdad? Había en toda parte del mundo, ¿verdad? Y en toda época. O sea, había personas, pero sí, eso sí, ahí era la sociedad un poquito más cerrada y se le conocía a todas las personas. Y se sabía cuando se cometía un crimen, ¿verdad? Y después el crimen era totalmente eh, sancionado y la persona era llevada a la cárcel o inclusive fusilada. No es como hoy, ¿verdad? Que los crímenes largo tiempo tardan en la justicia. No, la justicia era pronta y no es tan barata, ¿verdad? Pero era pronta porque pues rápido terminaba el juicio ahí en muchas ocasiones. Y alumbrado público. Entonces, para evitar justamente la inseguridad de que tenía la ciudad de Asunción en ese momento,
El alumbrado público, pero ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo si no había electricidad en esa época? El alumbrado público era en prender con aceite y querosén varios de los faroles que estaban en el centro de la ciudad de Asunción. Por eso, inicialmente, la avenida, hoy patrimonio arquitectónico de la ciudad de Asunción, que es la avenida Mariscal López, una de las avenidas con mayor riqueza arquitectónica. Por eso te van a ver que si vos comparás la avenida Mariscal López y la avenida Eusebio Ayala, hay mucha diferencia, ¿verdad? Las casas más lindas están sobre la avenida España y la avenida Mariscal López. ¿Por qué? Porque es patrimonio arquitectónico de la ciudad de Asunción, inclusive de Paraguay. Entonces, anteriormente la ciudad tenía como nombre esa avenida, Avenida El Farol. La Avenida El Farol se llamaba la Avenida Mariscal López actualmente, porque eran las avenidas mejor iluminadas de toda Asunción con relación a este alumbrado público, ¿verdad? Que era justamente prender los faroles de la ciudad. Y en 1824 se clausura el cabildo, justamente porque, siguiendo la misma normativa, la misma idea, que la gente no se reúna y que la gente no pueda debatir sobre los problemas políticos, sobre lo que le aquejaba a la población. Eso hace el doctor Francia, clausura el cabildo. Entonces la gente, ¿cómo se va a reunir? Se va a reunir ahora en lo que sería, se va a establecer lo que sería defensores del pueblo. Ese defensor del pueblo supuestamente tiene que llevarle al doctor Francia o inicialmente al delegado de gobierno los problemas que tenía, ¿verdad? Pero bueno, es totalmente mentira, totalmente estructurado ya a nivel de milicia, lo que realizaban justamente estos delegados de gobierno. Y esta es la frase que va a delimitar todo el transcurso del gobierno del doctor Francia. La libertad, ni cosa alguna, podía subsistir sin el orden, sin reglas, sin unidad y sin concierto. Libertad, vos querés ser libre, pero ¿cómo vas a ser libre si no puedes seguir las órdenes y las reglas? Unidad, esto existió en Paraguay, orden, existió, reglas, existían. Paraguay se dividió totalmente, pese a, les voy a poner solamente un ejemplo. Brasil, hasta el día de hoy, tiene un gobierno federal. Son estados. Cada estado, por ejemplo, Minas Gerais, por ejemplo, Mato Grosso do Sul, son estados. Argentina también tiene un gobierno federal. Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, bueno, podemos nombrar todas las provincias de Argentina, ¿verdad? Argentina tiene un gobierno federal hoy. O sea, tiene unidad geográfica, pero no tan política. Sin embargo, Paraguay, pese a tener 406.000 kilómetros cuadrados hoy, inclusive un poquito más, ¿verdad? Si vamos a anexarle acá los territorios que perdimos en la época de la Triple Alianza, inclusive un poquito más en la época del Chaco, un poquito más Paraguay tenía, ¿verdad? De kilómetros cuadrados. Y esa unidad se ve hoy. Se ve todavía hasta el día de hoy, pese a que estamos en el siglo XXI, que una persona es paraguaya, pese a la cual vive en una ciudad totalmente diferente, pero se considera paraguayo, no es que se considera riojano, catamarqueño, ¿verdad? Bueno, un ejemplo que les pongo de los países vecinos también en el caso de nosotros. La Junta Provisional, entonces, ¿qué pasa? Doctor Francia llega a 1840, específicamente septiembre, 10 días antes, él ya tiene inconveniente de salud, ¿verdad? Él ya tiene inconveniente de salud, el 10 días le aqueja prácticamente los problemas de salud que tiene, le lleva prácticamente 10 días morir, él muere el 20 de septiembre de 1840, durante esos 10 días, su secretario privado, Policarpo Patiño, su actuario, estaba buscando la forma de cómo ver, cómo vamos a estructurar el gobierno. Entonces, ¿qué hizo él? Él tenía contactos con los comandantes de los cuarteles más importantes de Paraguay, entonces él, cuando fallece el doctor Francia, llegan aquí los primeros, los cuarteles de la ciudad de Asunción, después está otro en Itapúa, después está otro en el Chaco y así sucesivamente. Ahora llegan estos personajes y se establece una junta provisional, porque el doctor Francia muere el 20 de septiembre de 1840. Es muy, muy raro esta parte, ¿verdad? Pero que el 10 de septiembre de 1862 también fallece, de la misma época, ¿verdad? Estamos hablando de septiembre, fallece don Carlos Antonio López. O sea, don Carlos fallece 10 de septiembre de 1862
y 20 de septiembre de 1840 fallece el doctor Franz. La persona icónica durante todo el transcurso, de 1811 hasta 1840. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Una persona tan importante como él. Estamos hablando, quiero que ustedes se pongan en los pies, en la mentalidad de la persona de la época. Y vamos nomás acá cerquita. Falleció Maradona. ¿Y los argentinos qué querían hacer de Maradona? ¿Qué querían hacer del cuerpo de Maradona? Querían tocarle, ¿verdad? Cualquier parte de su cuerpo querían tocarle. Lo mismo ocurrió acá, pero no le van a tocar al cuerpo del doctor Francia, ahora querían tocar cualquier objeto que él haya tenido. Y aunque ustedes no lo crean, la gente va a formar fila, va a formar cola, por acostarse en la cama del doctor Francia. Estamos hablando que era el Caraiguazú, el dictador, el más importante exponente de la política paraguaya de 1811 a 1840. Muchísima gente, para decir el 90% de la población inclusive, nunca le vio a él, pero sabía que existía. Estaba ahí, el Caraiguazú, el Supremo, como se le llamó inicialmente, después ya el dictador perpetuo. Entonces la gente quería acostarse en su cama. Un ejemplo que les pongo de la idiosincrasia paraguaya en ese sentido, la idiosincrasia de cualquier persona cuando un hombre tiene tanto poder. Entonces, se va a conformar una junta provisional. Esta junta va a estar conformada por los principales capitanes, los cuarteles generales y el alcalde Manuel Antonio Ortiz, que era el alcalde de Asunción. Sí, te escucho. ¿Saben qué hablar? Preguntan más si tienen preguntas, sin problema. Estos comandantes van a ser los 4 cuarteles, ¿verdad? En el caso Agustín Cañete, Ramón Maldonado, Pablo Pereira y Gavino Arroyo. Policarpo Patiño pensó, bueno, yo era el secretario de doctor Francia, entonces yo voy a ser el máximo exponente del próximo gobierno que se va a hacer. ¿Fue así? No, ¿verdad? ¿Qué cargo le dan a Policarpo Patiño? Y acá está un ejemplo, un dibujo de él, ¿verdad? Acá está Policarpo Patiño, acá está doctor Francia, siempre detrás de él, la sombra, ¿verdad? Recuerdo que había el primer ministro, o llamarle el ministro del Interior en su momento, de Fernando Lugo, después de su guardia de seguridad, se llamaba la sombra, se le decía, porque justamente siempre estaba detrás de él, ¿verdad? Entonces, Policarpo Patiño, ¿qué cargo se le va a dar dentro de esta junta provisional? El cargo que siempre tuvo, ¿verdad? ¿A qué cargo nos estamos refiriendo? Secretario, así mismo, secretario de la junta va a ser nuevamente Policarpo Patiño. Bueno, entonces, esta junta, la primera obra que tiene, ¿cuál es? Liberar a todos los presos políticos. Imagínense, había personas que de 1820 estaban presos, pero estamos hablando que en condiciones infrahumanas. Estaban en la prisión y estaban presos de por vida, ¿verdad? Porque en ese momento el doctor Francia no le dejó salir absolutamente a nadie. Era casi imposible que salga una persona que ya entre en la cárcel. Pusimos el ejemplo inclusive de Jaime Bonpland. Recuerden que hablamos de ese personaje, que Simón Bolívar inclusive le amenazó, ¿verdad? Al propio doctor Francia. No, no había caso. Entonces, primeramente, eso es las obras más importantes de esta junta, pero la idea de esta junta también era convocar a un Congreso Nacional. Imagínense, ¿por qué un Congreso Nacional? Porque un Congreso Nacional era establecido para establecer justamente una nueva forma de gobierno. ¿Cuándo fue la última vez que se reunió un Congreso Nacional? 1816. Muchísimo tiempo ya pasó. Para designar dictador perpetuo de la República del Paraguay a doctor Francia. De esa época, ninguna vez se reunió otro Congreso. Entonces, la Junta no se apuró, la Junta no reunió el Congreso y los militares van a tener problemas, van a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque la Junta no pudo conseguir fondos y no le pagó su salario a tiempo. Y al no pagarle su salario a tiempo a los muchachos ¿qué van a hacer? Se van a sublevar en contra de la Junta, específicamente el teniente Romualdo Duré, se subleva la mañana del 22 de enero de 1841, irrumpe en la Junta y ¿qué hace? Apresa a los integrantes. ¿Se va a formar una nueva forma de gobierno? Sí,
Esta nueva forma de gobierno va a ser establecida llamada triunvirato. Se vuelve nuevamente al origen, así mismo. Acá muchas veces se va a utilizar. Una vez más se va a utilizar en el año 1911. En pleno siglo XX va a haber un nuevo triunvirato. Entonces, acá tenemos otro nuevo triunvirato llamado triunvirato de los José, ¿verdad? ¿Por qué se le llama así? Porque son los integrantes Juan José Medina, José Gabriel Benítez y José Campos, los José, ¿verdad? Un triunvirato que no va a tener mucho tiempo. La idea de este triunvirato era convocar a un Congreso Nacional. ¿Qué ocurre? No hay caso. No le convocan a un Congreso Nacional. Este triunvirato se derroca el 9 de febrero de 1841, ni un mes no dura en el proceso de gobierno. ¿Quién derroca a este triunvirato? El comandante del cuartel de Asunción llamado Mariano Roque Alonso. Acá ya ubica más o menos, ¿verdad? Mariano Roque Alonso. ¿Qué hace Mariano Roque Alonso? Sigue el consejo de la mayoría de lo que sería el Cabildo de Asunción y él nombra o llama a un congreso que no se reunía del año 1816. Entonces, ¿quiénes van a formar parte de este congreso? Van a formar parte de este congreso las personas que tenían, sería bienes, o las personas que tenían casa, las personas que tenían a su alrededor un bien a su nombre. Eso van a formar parte de lo que sería ese Congreso de 1841. ¿Y qué va a establecer ese Congreso de 1841? Dijimos que siempre cuando se establece un Congreso, a excepción del Congreso que vamos a estudiar también, que es Congreso General Extraordinario, siempre una nueva forma de gobierno. ¿Cuál sería esta forma de gobierno? El surgimiento del consulado. No se llama segundo consulado, se llama consulado. En el libro, y cualquier libro ustedes van a encontrar el llamado segundo consulado. ¿Por qué? Porque el primero fue Doctor Francia Fulgencio Yegros. Y este segundo consulado va a ser Mariano Roque Alonso y don Carlos Antonio López. La diferencia cuál va a ser, bueno, me estoy adelantando para no ponerle la imagen, ¿verdad? La diferencia cuál va a ser, que el anterior consulado duró un año. El caso de doctor Francis Yegros duró un año. Y el caso de este consulado va a durar 3 años. Y no se van a dividir los poderes como anteriormente sí se lo hacía. ¿Te acuerdan ustedes que en el consulado de Francis Yegros, un año iba a durar ese consulado? Y se iba a dividir el poder. 4 meses cada uno. El primer mes iba a comenzar el doctor Francia, el primer periodo, ¿verdad? Segundo periodo va a ser Fulgencio Yegros y tercer periodo otra vez doctor Francia. En este caso, en el segundo consulado eso no va a ocurrir, va a ser totalmente diferente. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el caso de doctor Francia? Y ahora entramos ya a lo que sería don Carlos. ¿Una duda que tengan? ¿Pueden preguntar? Profe, ¿por qué no era el segundo consulado este? Porque el consulado en sí, la forma de gobierno denominada es consulado. Se le llama segundo consulado. La forma de gobierno establecida es consulado. Ustedes van a ver por eso en el libro dice el llamado segundo consulado. Otra vez no se va a utilizar. Por ejemplo, el caso de triunvirato, sí. Les puse un ejemplo, triunvirato 1811, el triunvirato 1841, y después va a haber otro triunvirato otra vez en 1911, nuevamente. O sea, se refiere que hubo un primer consulado y este es el segundo consulado. A eso Sí, más señor. creo que se refiere, ¿no? Sí, señor, así mismo, así Ok. mismo. Porque la Entonces, forma de gobierno es consulado. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre esta parte, sobre este periodo? Para entrar a don Carlos directamente. ¿Alguna idea previa que tengan de doctor Francia? ¿Ustedes quieren que vuelva doctor Francia, que no vuelva? ¿Le gusta doctor Francia, no le gusta tanto? Bueno, vamos a hacer las consideraciones hasta cierto punto fue bueno hasta cierto doctor punto. Francia. Sí. Mantuvo eso le puso sus pilares, ahora sus pilares de gobierno, él lo cumplió. A rajatabla lo cumplió, con muchos inconvenientes lo cumplió, con un poder absoluto lo cumplió. No había libertad en ese momento, eso es cierto. La gente podía hacer lo que quería,
totalmente lo contrario. Al contrario, la gente estaba encerrada prácticamente en su casa, haciendo sus quehaceres hasta ahí. Tenía que pedir permiso en todo sentido. Por eso anteriormente se consideraba educación pedir permiso, ¿verdad? Hoy la gente ya hace malas cosas, ¿verdad? No te pide mal permiso, ¿verdad? Hoy ya la gente hace mal directamente. Anteriormente pedir permiso era una educación muy importante. Hoy ya no se tiene más esa consideración de el famoso permiso, ¿verdad? Creo, profe, Bueno, que sí, ha sido cortito. Que si no hubiera tenido la mano firme, la firmeza de carácter, eh, hubiera habido una anarquía y en el sentido que uno quería mandar, otro no tenía el perfil y se iba a armar un... O sea, con firmeza tenía que, así como fue, ¿verdad? Su carácter, a mi sí, parecer. señor. Así como en la época de la dictadura de Stroessner, que seguro que vamos a dar. Vamos a Para ver que no el vinieran resto. los comunistas. Sí, Tenía que ser señor. mano firme y dura, si no, te venían y, digamos, posiblemente haber sido una Cuba Sí, más. señor. La coyuntura de liderazgo, excelente la apreciación del compañero, la coyuntura de liderazgo era diferente. Hoy, por ejemplo, el concepto de líder que se utiliza, ¿cuál es? ¿Cuál es un líder hoy? Un líder es aquella persona que puede aglutinar un equipo. Hoy está muy en boga, en moda, el trabajo en equipo, el que puede liderar un equipo. Ese es un líder correcto hoy. En esta época, que estamos estudiando siglo XVIII, siglo XIX, ¿verdad? Y prácticamente ya después siglo XX también, el liderazgo de aquella persona que tenía poder, el poder de aquella persona que podía actuar por sus propios medios. Él gobernaba, él actuaba y muchas veces solo. O sea, el concepto del poder también va a ir cambiando en la estructura de cada siglo. Por eso ustedes van a ver, hoy es imposible que ocurra un doctor Francia, también es imposible que haya un don Carlos. La idea, la estructura política de esa época con relación a lo que hoy es siglo XX, siglo XXI, imposible que ocurra. El liderazgo que ocurre en el caso de Alfredo Stroessner también va a tener su apoyo político. Va a tener su apoyo político inicialmente en Estados Unidos, va a tener su apoyo posteriormente en Brasil y así sucesivamente. Y va a tener su apoyo político en el Partido Colorado. O sea, la estructura política va a ir cambiando con relación a cada siglo que vamos estudiando. Y eso va de la mano, ¿verdad? Y ustedes van a ver eso. La influencia de las ideas europeas también. El caso, como dijo el compañero, el comunismo, el socialismo, el fascismo, el nazismo, son ideas que en las cuales no se puede escapar. Eso a nivel mundial tuvo consecuencias y eso llegó también aquí a Paraguay. Paraguay llegó el fascismo, sí llegó. Después de la revolución en 36 también nosotros vamos a estudiar eso. La idea del nacionalismo también ingresó aquí. O sea, no es casualidad, es causalidad, como yo siempre le digo esa palabra, que ustedes tienen que ir analizando los acontecimientos históricos. Y si pasó en Brasil, pasó en Argentina, va a ocurrir acá. De una forma u otra va a ocurrir acá. Por eso es muy importante la coyuntura política, esa palabra hoy que mucho se dice, coyuntura, toda la estructura política. Por eso, por ejemplo, es muy raro que haya ganado una persona de izquierda ahora en Chile, por ejemplo. Ganó una persona de izquierda, un socialista. Y eso se analiza a nivel de política, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió? Un país tan de derecha, caso de Chile, ¿por qué una persona? Pero tiene también su implicación histórica, le podemos analizar largo y tendido ahí, podemos debatir también. Un ejemplo más que les pongo sobre lo que se puede debatir a nivel de la parte política. Bueno, entramos entonces en lo que sería Don Carlos Antonio López. El término DOM. ¿Qué es lo que significa el término DOM? El término DOM no se refiere netamente acá a lo que sería un cargo nobiliario, un cargo de respeto. Y vamos a hacer la diferencia entre estos dos personajes. Ahí tenemos un grabado de lo que en realidad es la figura más parecida a lo que sería Don Carlos Antonio López. Quiero que analicen esa figura que está ahí con esta figura que está acá, con el billete de 5.000 guaraníes. Famoso anteriormente se decía, ¿verdad? Encuentren las 7 diferencias. A ver, ¿cuál sería la diferencia? A ver si alguien se anima. ¿Cuál es una diferencia clara ahí entre uno y otro? ¿Hay Photoshop de la época? Sí hay.
Este que nosotros vemos en el billete de 5.000 guaraníes sí fue aprobado por don Carlos. Sin embargo, la figura que vemos aquí, esta figura que vemos acá, no fue aprobada por él, ¿verdad? Esta figura vemos ya inclusive, y esto sí fue notorio también en él, este que tenemos acá. Esto que tenía inclusive doctor Francia, eso yo por casualidad literalmente, ¿verdad? Tenía también esas cejas así, esa serio, ¿verdad? Carácter serio, el caso de don Carlos. Gobiernos totalmente diferentes, gobierno en el cual doctor Francia quería mantener la independencia nacional, fortalecer la independencia nacional a toda costa. Don Carlos va a querer que esa independencia nacional todos los países acepten. Doctor Francia quería el aislamiento económico. Don Carlos va a querer abrir las fronteras, abrir las puertas de Paraguay. Paraguay al mundo. Que Paraguay salga al mundo y por ende, ¿qué tenía que tener Paraguay? Tiene que tener un documento que diga eso. Yo soy paraguayo, no es que solamente el guaraní y lo que vos consumiste hace paraguayo. Necesita un documento. Ese es lo primero que se va a preocupar don Carlos y que Argentina reconozca nuestra independencia. No era solamente un capricho que tenía don Carlos. ¿Por qué Argentina tenía que reconocer nuestra independencia? Porque si yo quiero comerciar, yo quiero que Paraguay salga al mundo. ¿Cuál es la única forma de que Paraguay salga al mundo? En ese momento no había avión, no había medios aéreos. La única forma era por medios fluviales, nos referimos a los ríos. Y Paraguay, si quería salir al extranjero, específicamente a Europa, tenía que salir por Argentina. No hay de otra. Entonces Argentina tenía que reconocer la independencia del Paraguay. No era simplemente un capricho político, era un capricho económico, el caso de don Carlos. Entonces, este Congreso de 1841 establece el consulado, como dijimos, va a durar 3 años. Al cabo de esos 3 años se puede prorrogar, ¿verdad?, sus funciones o ver otra nueva forma de gobierno. Eso se establece ya en ese Congreso. El diputado Juan Bautista Rivarola ya dice, ya no, acá tenemos que hacer una constitución. Argentina ya está teniendo eso, Brasil también está teniendo eso, porque nosotros hacemos una constitución acá en Paraguay. Don Carlos dijo, no, acabamos de salir de una dictadura, acabamos de salir de un problemón, anarquía política, estamos tratando de solucionar los problemas políticos que tuvo Paraguay. Entonces, las circunstancias del país no están ahora para hacer una constitución. Inclusive, ¿quién va a hacer esta constitución? Dijimos que pocas personas de carácter letrado o personas con capacidad intelectual había en el Paraguay en este momento. Entonces era muy difícil, muy complicado hacer eso, una constitución liberal. Porque si voy a hacer una constitución, tiene que tener una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y quiénes van a formar parte de esa asamblea? No había las personas, entonces don Carlos dice, no, vamos a tranquilizarnos acá y después vamos a tocar en algún momento, en otra oportunidad, vamos a hacer esta constitución. Bueno, entonces se lleva a votación la propuesta de don Carlos, gana, y son electos don Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso para ser cónsules de la República del Paraguay. Estos cónsules van a ejercer el poder ejecutivo y judicial. ¿Por qué no legislativo? Porque el legislativo seguía siendo la máxima autoridad, el caso del Congreso. El Congreso es la máxima autoridad en ese momento que se nombraba y se llamaba a pedido de los gobernantes en ese momento. O sea, cualquier inconveniente que había, el Congreso es la máxima autoridad a nivel legislativo aquí en Paraguay. Este gobierno del consulado va a tener varias obras, hacemos un resumen de ellas. La proclamación de 33 resoluciones sobre lo que sería prácticamente la municipalidad hoy. Seguridad, aspecto interno, arreglo de calles, ¿verdad? Se crea el cuerpo municipal, todo lo relacionado a la municipalidad. Son ese bando de 33 resoluciones que netamente lo que hoy es la Municipalidad de Asunción a nivel de seguridad, a nivel de inclusive la estructura de la propia iluminación que vimos hace rato con el doctor Francia. Acá un ámbito muy, muy importante. Recuerdan que el único puerto habilitado era Itapúa, una zona de Brasil, ¿verdad? Entonces se habilita el puerto de Pilar ya para iniciar el comercio con la Argentina. Ya muestra lo que iba a ser su forma de gobierno, en el caso de don Carlos. Muy diferente a lo que sería doctor Francia. Ya no es la misma forma de gobierno. En el caso de doctor Francia, dictador, su forma de gobierno es muy diferente. En el caso de doctor Francia, perdón, en el caso de don Carlos, se puede establecer como una forma de paternalismo.
El pueblo es su hijo y él es el papá. Y vos, para que puedas tener poder o autoridad, el pueblo te tiene que querer a vos. Tiene que ganar el amor del pueblo. Entonces, ¿cómo es ganar el amor del pueblo? Con estas obras que vamos a ir viendo paulatinamente. El problema es la independencia. ¿Por qué problema? Porque, recuerdan que le mostré, como dijo la compañera, me dijo ya que le mostré el billete de 10.000 guaraníes, ahí había una pintura que decía 14 de mayo. Esa pintura no es tal cual, esa pintura es de la independencia de Buenos Aires, pero se pone ahí 14 de mayo. Paraguay el 14 y 15 de mayo no firmó ningún documento que diga que es independiente. Paraguay de hecho era independiente, pero no se firmó nunca un acta de la independencia. Fulano de tal, a la ciudad de Asunción los 15 días del mes de mayo de 1811. Se reúne Pedro Juan Caballero, doctor Francia. No había eso. No había un documento que diga que Paraguay, por un acta, Paraguay es independiente. Paraguay era de hecho, por el triunvirato, la Junta Superior Gubernativa, Consulado, de hecho ya lo era. Pero no había un documento que lo diga. Es la misma cosa que yo soy paraguayo, tengo todas las características de ser paraguayo, pero no tengo mi cédula. No tengo un documento que diga que yo soy paraguayo. Entonces don Carlos se preocupó por eso y por primera vez en la historia del Paraguay se nombra o se establece un Congreso General Extraordinario el 25 de noviembre de 1842. El único congreso que va a ser con este nombre. Extraordinario. ¿Por qué? Porque no va a elegir una nueva forma de gobierno como siempre, ¿verdad? Cada uno de los congresos anteriores elegía una nueva forma de gobierno. Este congreso, ¿para qué se convoca? Para la jura solemne de la independencia nacional y también para el establecimiento del pabellón nacional. Eso es muy importante. Entonces, este congreso, 400 diputados lo integran. Estas 400 personas, ustedes pueden ver eso en el Archivo Nacional de Asunción, está el acta de la independencia nacional. Por ese motivo, el acta de la independencia nacional no tiene fecha 1811, tiene fecha 25 de noviembre de 1842. Firma de la jura solemne del acta de la independencia nacional. Ese documento, ¿por qué es importante? Porque don Carlos quería, dijimos, Paraguay al mundo. Perfecto, entonces él iba a enviar a emisarios a cualquier parte del mundo con este documento, que decía que Paraguay es independiente ya del gobierno español, que el Paraguay dejaba de ser una provincia. ¿Y ustedes creen a quién fue el primero que le envió? Sí, ¿verdad? Sí mismo. Le va a enviar a Argentina. Argentina va a ser el primero que va a recibir este documento. Aparte de eso, este congreso, ¿qué va a hacer? Justamente por esta idea que siempre tuvo Argentina, que Paraguay es una provincia rebelde, Paraguay va a reforzar lo ya hecho durante el gobierno de doctor Francia, va a establecer una ley del pabellón nacional. Esa bandera rojo, de colores rojo, blanco y azul que nosotros vemos hoy, se establece como bandera definitiva del Paraguay. También el sello nacional, que inicialmente teníamos erróneo, a partir del año 2009 se corrige esa idea, cuando el sello nacional es de color blanco y negro, no tiene colores, aparte colores vivos, solamente es blanco y negro. Entonces, el doctor Federico Franco, cuando fue presidente, volvió a reactivar inicialmente este sello nacional, que durante mucho tiempo llevaba los colores, ¿verdad? Los colores vivos, ya sea amarillo, rojo, ¿verdad? Los colores son totalmente ausentes en el sello nacional, no así en los escudos. En el escudo sí, anverso y reverso, en los pocos países del mundo que tiene dos escudos. Eso no es porque vos le querés poner nomás. Eso se estableció en este Congreso, en esta ley del pabellón, el anverso y el reverso de los escudos nacionales. ¿Y qué simbolizan cada uno de estos escudos? Ahí yo voy a decir, el gorro frigio, el león, la palma, el olivo, la estrella. Bueno, ahí te suena, ¿verdad? Las principales calles de Asunción son las tres paralelas. Sí, oliva, palma, estrella, ¿verdad? Bueno, y ahí, por eso a mí me gusta mucho eso, enseñar con las calles de Asunción, pero las calles de Asunción te necesitan muchísimo. Si vos querés aprender de historia, tenés que saber las calles de Asunción, ¿verdad? Porque te enseña muchísimo las calles de Asunción, de la historia del Paraguay en sí. Entonces, esta fecha, 25 de noviembre, farra, fiesta nacional.
Y durante muchísimo tiempo, este 25 de noviembre se festejaba más que el 15 de mayo. O sea, la farra estaba en este 25 de noviembre. Y le digo más, en el 25 de noviembre, hasta el año 1916, el presidente de la República asumía el cargo. A partir del año 1916 va a asumir el cargo un 15 de agosto. Va a comenzar su periodo constitucional. O sea, una fiesta que hoy se dejó prácticamente de conmemorar. Si yo le digo a ustedes, ustedes conocían esta fecha 25 de noviembre, farrearon el 25 de noviembre, cosa que decía este documento, que había que conmemorar, había que festejar la pura de la independencia nacional. La gente hoy, inclusive ni 15 de mayo no va a hacer, porque 15 de mayo festeja el Día de la Madre y no festeja el Día de la Patria. Son 2 días feriados a partir del año 2011, porque fue el bicentenario, que se estableció 2 días feriados, 14 y 15 de mayo. 14 la gente festeja el Día de la Patria y 15 festeja el Día de la Madre. Pero no es feriado aquí en Paraguay por el Día de la Madre, es feriado por la patria. Yo sé que muchos dicen, no, pero la madre hay una sola, ¿verdad? Pero mi mamá, profesor, no, pero ese día me voy a visitar a mi mamá va a venir en el interior, o sea, se entiende toda esa parte, pero no es feriado por eso, es feriado por el Día de la Independencia Nacional, que en este congreso se conmemoró el 25 de noviembre, una fecha muy importante que se dejó de lado, se dejó totalmente de lado y hoy ni asueto ni feriado, ahora justamente estaban viendo los asuetos ya es feriado el año que viene y 25 de noviembre no figura para nada, la gente se olvidó totalmente de esta fecha, una fecha muy importante dentro de la historiografía paraguaya, totalmente dejada de lado. Otra obra de este consulado fue, se dictó una ley de diezmos. Sí, la Iglesia Católica no tenía capacidad económica, entonces las parroquias regionales van a pedirle ayuda a la población de su alrededor para que pueda mantener esa iglesia, mantener ese templo. Eso se va a ver con la ley de diezmo. La gente muchas veces ve diezmo y relaciona lo que sería la iglesia evangélica, ¿verdad? Pero no. En este caso la iglesia católica necesitó de la población paraguaya, entonces cada iglesia se mantenía con su propia población. Por eso te van a ver que acá en Paraguay es muy importante la parroquia. Es muy importante que vos decís, ¿de qué parroquia vos sos? ¿A qué parroquia vos correspondes? O sea, el término parroquia era no solamente el templo, la idea en sí, porque si una persona nacía, ¿cómo se sabe que nació? El registro cívico o registro nacional se creó recién en 1880, durante el gobierno de Bernardino Caballero. ¿Y cómo se sabía antes que una persona nacía? Porque era inscrita cuando se bautizaba en la Iglesia Católica. O cuando una persona fallecía. Inicialmente fallecía en el patio de su casa, se le enterraba. Después se va a enterrar en el patio de la iglesia y ahí se va a tener certificado de defunción de la persona. Entonces la Iglesia Católica va a cumplir varias circunstancias, lo que hoy nosotros conocemos como registro civil, por ejemplo. O sea, por eso es muy importante la labor en ese momento de la Iglesia Católica. Dijimos que durante el doctor Francia no tiene relaciones Paraguay con lo que sería Roma, con el Vaticano, o sea, rompió relaciones con Roma. Durante el gobierno del consulado, ¿qué hace? Al contrario, se restaura esta relación con el Vaticano y el Vaticano nuevamente va a nombrar a los sacerdotes, obispos, arzobispos e inclusive monseñor dentro de la Iglesia Católica Paraguaya. Entonces se vuelve a lo que sería ya el mandato del Vaticano. Y acá un aspecto muy importante que puede llegar a ser cáscara de banana. Atiendan bien. ¿Por qué digo esto? ¿Quién o durante el gobierno de quién se acuña la primera moneda nacional? Muchísima gente dice, durante el gobierno de Don Carlos. ¿Obra de quién dice acá? Consulado. La primera acuñación de la moneda nacional se establece durante el gobierno del consulado. En este caso, el segundo consulado. Por eso muchas veces la gente confunde. Toda esta obra que nosotros estamos viendo son obras del consulado. En 1844 recién asume con todas las normativas del poder el presidente don Carlos Antonio López. Toda hasta el 25 de noviembre. O sea, todo esto es totalmente obra del consulado.
En 1843 se da un hito muy importante, lo que acabamos de indicar. Anteriormente, cuando una persona fallecía, se le enterraban en los patios de las casas. Durante el gobierno de Doctor Francia va a decir, no, eso no se puede. Entonces vamos a enterrar a las personas en el patio de la iglesia. Perfecto. Entonces don Carlos, viendo esa circunstancia, establece el primer cementerio en la ciudad de Asunción, que está al costado mismo de una de las iglesias icónicas, ¿verdad? Que es el caso de la iglesia de la Recoleta. Por ese motivo, el cementerio está al lado mismo de la iglesia. Porque anteriormente, en la época de Doctor Francia, se le enterraba a la gente en el patio de la iglesia. Era algo normal y corriente. ¿Por qué? Porque la iglesia se encargaba de hacer el certificado de defunción de la persona. O sea, por eso es importante la idea de la iglesia, ¿verdad? Que en ese momento tenía esa funcionalidad. Entonces, en 1843 se habilita el cementerio general en la ciudad de Asunción, en la parroquia de La Recoleta. Uno de los cementerios más importantes, incluso he visto que varias oportunidades ya realicé, les recomiendo también hacerlo en algún momento. Seguro en este enero se va a hacer. Varios historiadores suelen hacer tours sobre lo que sería el cementerio de La Recoleta. Están tumbas muy lindas de muchísimos personajes históricos muy importantes, no solamente de la ciudad de Asunción, sino de Paraguay. Uno de los cementerios más importantes a nivel aristocrático es el cementerio de La Recoleta. ¿Y qué más saca don Carlos? O, en este caso, el consulado. Estaba totalmente prohibido que se siga haciendo eso, ¿verdad? Enterrarle o la inhumación de las personas o los difuntos en los patios y corredores de las iglesias. Y ahora se establece ya netamente que cada iglesia va a tener un cementerio a su cargo. El 30 de noviembre de 1841, hoy hay una obra muy importante. Se establece la creación de la Academia Literaria. ¿Qué es lo que es la Academia Literaria? La Academia Literaria es una de las primeras instituciones del Paraguay en el cual los muchachos comienzan a recopilar información y lanzar sus libros. Por eso es muy importante en Paraguay ya comienza a investigar y a lanzar libros. Por eso la Academia Literaria tiene una funcionalidad muy importante porque es una de las primeras instituciones en la cual el paraguayo hacía libros y lanzaba eso al mercado. Y específicamente al mercado interno, ¿verdad? Después va a ser a nivel ya externo, inicialmente, por eso es muy importante esto. Y esto trae consigo que luego del cierre del Seminario de San Carlos, esta institución tuvo mucha importancia, porque el paraguayo dijimos, sabía leer, sabía escribir, pero hacer libros, hacer obras literarias específicamente, y estas obras no solamente eran obras novelísticas, ¿verdad? Eran obras literarias de historia, de política en ese momento, y también catecismo, ¿verdad? Por ejemplo, en ese momento, el Seminario de San Carlos volvió a funcionar y latín y filosofía estaban a cargo del padre Fidel Maíz, que va a ser el padre más importante en ese momento de la Iglesia Católica Paraguaya, a nivel de obispo. Padre Fidel Maíz, después va a ser la siguiente época, cuando ya don Carlos era presidente, va a ser su hermano, el caso de Basilio López. En este caso va a ser Fidel Maíz, después va a ser Basilio López, el obispo más importante de Asunción. Y acá, Profe, la obra, sí, te escucho. en el 41 se creó la academia, pero en el 42 comenzó a funcionar, Sí, señor. tengo entendido. Sí, señor, así mismo. Esa también otra La cáscara de diferencia es banana, gracias. la creación con el funcionamiento, digamos. Sí, señor, así mismo. Ese es un problema acá a nivel historiográfico paraguayo. Recuerden que hablamos también en su momento de la creación de la Real Cédula del Seminario de San Carlos durante el gobierno de Agustín Fernando de Pinedo. Después recién se inaugura, ¿verdad? Y después recién se establece. Sí, ese es un inconveniente justamente a nivel de nosotros, de nuestro país. Por ejemplo, por eso, un ejemplo que le pongo, ¿verdad? Aportando lo que dice el compañero, eh, la piedra fundacional, o el que creó el lugar y donde se empezó a construir el hospital IPS es Higinio Morínigo, que comenzó la construcción. ¿Y quién inaugura el IPS? ¿Quién está ahí? La fachada hizo inaugurado por Alfredo Stroessner. Ese fue el tema. Muchas veces uno de ellos empezó a construir y otro inaugura. Y ese es un ejemplo acá, justamente también acá, cuando comienza a funcionar y otro es cuando se inauguran, ¿sí, verdad?
Y la libertad de vientres, el 24 de noviembre de 1842, es la hora, si no la hora más importante dentro de esta estructura del consulado. Paraguay se adelanta a muchísimos países del mundo, incluidos los Estados Unidos, que en esa época va a entrar después en una guerra civil, a decretar que si una esclava estaba embarazada, la criatura que estaba en su vientre, una vez nacido o nacida, era liberto de la República. Tenía inclusive ese título, o sea, nacía libre. Paraguay se adelanta, por eso dijimos, a muchísimos países con lo que sería posteriormente la abolición de la esclavitud con este paso. Y también, gracias a esta ley de libertad de vientres, Paraguay va a prohibir el tráfico de esclavos. Mucha gente pregunta, le dice, ¿Paraguay tenía esclavos? Sí, inclusive durante la época de 1820, cuando el propio José Gervasio Artigas llega aquí a la zona de Paraguay, él inicialmente vive, ¿verdad? Dijimos, en el Solar Artigas, que es lo que hoy es el Parque Botánico. Después se traslada a lo que sería su lugar de exilio, que es San Isidro de Curubatú. Ahí él va a tener casi 350 esclavos y va a tener muchísimos a su alrededor. Y también había muchos esclavos en la zona de, conocen ustedes, ¿verdad? En la zona de Fernando de la Mora. También había en la zona de Areguá, una zona de pardos, mulatos y negros, en el cual ahí está también el convento San José que va a ir funcionando. O sea, había varias zonas que había esclavos y negros aquí en la zona de Paraguay. No había solamente una zona, varias zonas. ¿Y esto qué trajo consigo? Trajo consigo que Paraguay se adelanta a otras naciones en este aspecto específicamente. Y traje consigo también que la libertad no solamente va a ser, por eso muchas veces la libertad o el liberalismo se comienza ya en esta estructura, ¿verdad? Primeramente el pensamiento político, el pensamiento literario, como estamos viendo, y acá una cáscara de banana también. Muchas veces, si yo le digo el primer periódico del paraguayo independiente es, mucha gente dice, y bueno, el paraguayo independiente es el primer periódico. El primer órgano de prensa, acá muchos de ustedes van a seguir periodismo, es el Repertorio Nacional. Es el primer órgano de prensa que sale en la República del Paraguay. Su nombre es muy icónico, el Repertorio Nacional. El 1 de enero de 1842. Ahí comienza el periodismo en Paraguay. El Paraguayo Independiente es un periódico ya durante la época de Don Carlos. Ahí está la cáscara de banana. Si usted le preguntan en el examen, un periódico realizado durante la época del consulado es o fue, y ahí la mayor parte de las veces la gente pone el Paraguayo Independiente, ¿verdad? El Paraguayo Independiente no se crea durante el consulado. El Paraguayo Independiente se crea durante el gobierno de Don Carlos. Ahí ya está la cáscara de banana. Entonces, un periódico creado durante la época del consulado es este. Acá tenemos inclusive la portada. El Repertorio Nacional, 1842. ¿Se entiende, más gente? No confundan. El Paraguayo Independiente tiene su nombre, tiene su editorial, tiene su idea totalmente diferente que este periódico. Totalmente diferente uno y otro con lo que quiere conllevar o lo que quiere decir inclusive cada uno de ellos. ¿Qué otras obras tiene más este consulado? Se crea el Estatuto Provisorio de Justicia. Dijimos que el propio Don Carlos con también Mario Roque Alonso hacían de jueces muchas veces, pero eso no se puede establecer. Entonces se establece por primera vez la idea de un incipiente poder judicial, serían los tribunales, juzgados principalmente, a nivel de administración de justicia. A nivel icónico, el departamento de policía comienza a estructurarse inicialmente en Asunción y después en las ciudades vecinas. Mucho tiempo después va a pasar para que sea una policía nacional o departamento de policía nacional. Después ya se va a abolir la pena de muerte con relación y consecución de lo que sería el tema de los esclavos. Para que vean la pena de muerte, nos referimos a aquella persona que se pudre prácticamente, ¿verdad? En la cárcel o está encarcelado de por vida, esa es la pena de muerte. Y en la confiscación de bienes, también acá en Paraguay está totalmente prohibido el fusilamiento de aquellas personas, ¿verdad? Totalmente, eso ocurrió también en la época de Doctor Francia, la persona fusilada, dijimos inclusive el propio Fulgencio Yegro, Antonio Tomás Yegro fueron fusilados, eso totalmente va a ser abolido ahora. Se crea la Academia Militar, acá vamos a tener muy en claros ya el surgimiento de la figura de su hijo,
Francisco Solano, mucha gente debería haber realizado este servicio militar porque 3 años tenía que hacerse. Tenía que hacerse 3 años de servicio militar, pero mucha gente pudiente que hacía, pagaba entre 12.000 a 20.000 pesos fuertes en ese momento y no realizaba ese servicio militar obligatorio. O sea, ahí también está la ley, echa la trampa, ¿verdad? ¿Y acá qué hacen los muchachos? Bueno, ya tenemos la ley, ya tenemos el acta de la independencia, entonces, primera delegación diplomática al Paraguay, independiente, encabezada por doctor Don Andrés Gil, ¿qué hace? Se va a Buenos Aires. ¿Sabe qué? Buenos Aires, yo tengo mi documento que dice que yo soy independiente, acá está, el acta de la independencia, nosotros tenemos acá nuestra acta de independencia, ¿y por qué no nos reconoce que nosotros somos independientes? Acá comienza ya la lucha tenaz, pertinaz, que va a tener doctor Francia para que Argentina reconozca la independencia del Paraguay. ¿Recuerdan este personaje? Asumió durante la época de Don Carlos. No, ¿verdad? Durante la época de doctor Francia. Recuerdan que 10 años, doctor Francia no se va a involucrar con este personaje. Doctor Francia tenía un status quo, no le importa mucho lo que haga dictador Rosas, pero Don Carlos sí. ¿Por qué? Porque quiere que reconozca la independencia del Paraguay para comerciar. Paraguay comercia con el mundo. ¿Y qué le dice dictador Rosas? Primera intervención diplomática de Paraguay con Argentina. No podía dar su consentimiento a la independencia paraguaya, pero jamás las armas de la Confederación Argentina turbarían la paz y tranquilidad del pueblo paraguayo. No sé si ustedes escucharon la frase, nunca digas nunca, ¿verdad? Bueno, en este caso va a ser jamás digas jamás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá dice, jamás las armas de la Confederación Argentina turbarían la paz y tranquilidad del pueblo paraguayo. Sí, te escucho. Profe, también en parte el hecho de que otros países no reconozcan la independencia de Paraguay es porque no querían hacer enojar a Argentina, ¿verdad? Así mismo, ahí está el meollo de la cuestión. Excelente análisis. Así mismo, y como Paraguay era, de hecho, una provincia argentina para muchísimas naciones extranjeras, Paraguay no era independiente. Todo lo hecho por doctor Francia de todo este proceso era conocido en América, pero no era conocido de forma diplomática. Por eso el surgimiento de la diplomacia paraguaya se considera a partir de doctor Don Carlos en adelante. Primer tratado diplomático de Paraguay con un país vecino es el tratado del 12 de octubre, ¿verdad? Espero que estudiamos nosotros eso. Después no hay otro tratado firmado entre Paraguay y Argentina directamente. Acá ya comienza ya la lucha de Paraguay para que Argentina reconozca nuestra independencia y eso también se da que no solamente Argentina. Y acá comienza. Bueno, don Carlos va a enviar emisarios a todas partes, principalmente a Brasil. Brasil, eso sí, Brasil va a la independencia de Paraguay lo va a reconocer antes que cualquier otro país. Bolivia también va a hacer lo mismo. Y ahí comienzan las naciones a reconocer la independencia del Paraguay, pero no así la Argentina. Y ahí ya va a ser inconveniente, ¿verdad? Ahí va a haber la lucha ya diplomática entre Juan Manuel de Rosas y don Carlos Antonio López. Entonces, ¿qué hace López? Pertinaz, dijimos, esa palabra literalmente también le define lo que era don Carlos. No se da por vencido, le envía otra vez, acá comienza, miren, jovencito el tipo, le envía a López. ¿A quién? A don Manuel Pedro de Peña y a un jovencito, Francisco Solano López. Le envía nuevamente como diplomáticos a Buenos Aires. ¿Qué le dice Rosas? No hay caso, yo no puedo reconocer la independencia del Paraguay. Entonces los muchachos que hacen ahí empiezan a comerciar. Por primera vez durante todo el paraguayo independiente, los paraguayitos se van a Buenos Aires y de Buenos Aires llevan productos y viceversa. O sea, se puede comerciar. Luego del periodo colonial, por primera vez Paraguay comercia con Buenos Aires. O sea, llegan los productos al Río de la Plata específicamente a esa zona. O sea, pasito por pasito, ¿verdad? Puchito por puchito, ¿qué está haciendo don Carlos? Miren ya lo que logró acá.
llevar los productos al Río de la Plata, productos paraguayos, y sacar o introducir productos de Río de la Plata a Paraguay. Ahí está comenzando. Termina el periodo de llamado consulado, dijimos que dura 3 años. Entonces se hace un nuevo congreso. Este congreso se reúne el 13 de marzo de 1844 en el antiguo local del Cabildo, ¿verdad? En ese momento funcionaba ahí el Palacio de Gobierno, ahí se reunían los cónsules. Entonces se reúne este congreso. Bueno, como dijimos, siempre un congreso, a excepción del anterior, de 1842, siempre una nueva forma de gobierno se va a establecer. Entonces, muchos de los muchachos querían ya una constitución. Entonces, esta adopción de la constitución no se da tal cual, ¿verdad? Entonces, se le da la posibilidad a Juan Andrés Gil de hacer, no se llama constitución. Acá, por ejemplo, una cáscara de banana. Esta es la palabra. La llamada Constitución del 44. Ustedes van a ver inclusive eso en el programa de estudios de historia. A ver, ¿alguien tiene a mano ahí su programa para salir de dudas? ¿Tiene a mano su programa alguno de ustedes? Voy a mirar una tira acá. Voy a salir mal la duda si tengo acá el programa. ¿Tiene el programa Yo ahí a tengo. mano? ¿Quién tiene el programa? Si pueden Yo. mirar si dice Constitución del 44. Dice ahí. Espera que estoy buscando la parte de historia en la prueba. Sí, Sí. busca historia y ahí dice Don Carlos, o está consulado, o segundo consulado, y después tiene que decir qué dice después. Dice, acá voy a El buscar también Congreso yo. nomás dice, profe. El Sí, Congreso de Congreso 1844. Ahí del está, a eso quiero 44. llegar, a eso quiero llegar. Gracias, muy amable. ¿Por qué digo eso? Porque en los libros, hasta el año 2011, muchos libros decían la Constitución del 44. Y como esta ley, y no sé si alguno de ustedes es abogado, una ley está por encima o por debajo de una constitución. ¿Qué ustedes creen? Por debajo. Excelente. Así mismo, por debajo. Por ende, esta es una ley creada por y redactada por Juan Andrés Gil, que su nombre es Ley que establece la administración política de la República del Paraguay. Durante mucho tiempo, muchos historiadores la consideraron como una constitución, pero no tiene normativas, no tiene deberes, derechos, obligaciones del ciudadano. O sea, no tiene, solamente se basa en qué. Se basa en qué forma se va a establecer para la estipulación de quién va a ser el gobernante del Paraguay. Y se estipula la creación de la presidencia de la República. Eso es lo que se establece en esta ley. Por eso su nombre lo dice. Ley que establece la administración política, dice muy claro, de la República del Paraguay. Y esta constitución, ya llamada constitución por la gente, es de carácter provisorio. O sea, como la gente tanto quería adoptar una constitución, se le da la posibilidad de hacerlo, pero solamente en el ámbito político. Por ende, durante muchísimo tiempo, vuelvo a recalcar esto, esta es la cáscara de banana, gente, se le llama Constitución del 44, pero en el nombre del documento dice ley, o sea, la ley está por debajo. Y esta es una ley que solamente el ámbito político traza. No habla social, no habla de la parte económica, no, solamente la parte política. Entonces, según esta ley de 1844, Don Carlos va a ser presidente de la República. O sea, la presidencia de la República se va a establecer como una institución política del poder ejecutivo. El presidente va a durar 10 años en un periodo. Tiene que tener como mínimo 45 años de edad, paraguayo, de nacionalidad natural, y este va a ser el caso de Don Carlos. Según esta ley del 44, él va a ejercer 3 veces la presidencia de la República. De 1844 a 1854, que va a ser el primer periodo que él va a cumplir a rajatabla a los 10 años. Después de 1854, y ahí va a tener 3 años nomás. Por muchos problemas de salud que él tenía, por muchos inconvenientes que tenía, se hace una reforma de esta ley en 1856, en el cual se establecen 5 años, después se establece ya de 45, se va a llevar a 30 años inclusive, y va a ser una reforma muy importante. Muchos creen, ¿verdad?, que es la idea justamente ya dejar el poder para su hijo Francisco.
para que venga justamente Francisco a ser presidente de la República. Que el presidente puede dejar en sobre cerrado a su vicepresidente o quien va a poder suplirlo a él en el poder. Toda esa característica tenía la reforma del 56. Y el 57 ya, con muchos inconvenientes de salud, acepta a don Carlos y 5 años dura en el gobierno. En 1862, el 10 de septiembre específicamente de ese año, él fallece. Y en sobre cerrado, en sobre lacrado, él designa a su vicepresidente, que va a ser el caso de Francisco Solano López, para que él sea el futuro presidente de la República del Paraguay. Entonces, 3 periodos de gobierno tiene don Carlos. A partir de lo que vamos a estudiar ahora, sí son obras de don Carlos. Todo lo que estudiamos anteriormente son obras del llamado segundo consulado o consulado en sí de 1841 a 1844. Entonces, este personaje comienza con la idea de que de llevar este documento. Tenemos el acta de la independencia nacional, vamos a llevar por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, envía. ¿Y dónde envía? Claro, con Argentina no hubo caso, entonces lo primero que hacemos es llevamos a Brasil. Bueno, el 14 de septiembre, primero para que vean, una de las primeras obras de gobierno ya de él, en 1844, el brasileño Pimenta Bueno, una ceremonia reconoce oficialmente la independencia del Paraguay. Oficialmente, entonces Brasil ya reconoce que Paraguay es independiente. Y a su vez, aprovecha justamente don Carlos, ¿para qué? Para hacer un tratado de defensa, garantizando la libre circulación y libre navegación del río Paraguay y río Paraná entre Paraguay y Brasil. Comienza ya acá don Carlos a establecer lo que sería su política exterior. Muy diferente de su política exterior. Hay muchísima diferencia entre lo que sería doctor Francia y don Carlos, para que ustedes vean y hagan esa diferenciación. Y con la Argentina, y sí, sí tenemos que tener problemas. Bueno, entonces, en 1844 hay un problema, porque Corrientes cierra su puerto al comercio paraguayo. Entonces ahí Paraguay, ¿qué hace? Tiene dos alternativas. ¿A quién es lo que le va a denunciar a Corrientes? Entonces Paraguay es guerra o negociación. López decide siempre, eso sí, hay que aclarar, siempre López prefirió la negociación. Una persona muy, pero muy diplomática, eso se ve en todo el transcurso de los documentos. Se ve, ustedes también ahora, cómo él va buscando que Argentina reconozca la independencia del Paraguay documentalmente. Ningún momento lo hizo de forma bélica. Estamos hablando de que paulatinamente va a tratar de conseguir la independencia del Paraguay, que sea reconocida por la Argentina. Entonces Paraguay quería la autorización para comerciar hasta Buenos Aires, pero ¿qué hizo el dictador Rosas? ¿Por qué vos, Paraguay, comerciás con Corrientes? Si Corrientes es una provincia del Río de la Plata y Buenos Aires es su centro. Entonces, la Confederación Argentina le tomó eso como una ofensa, y ahí que hizo Rosas, clausuró todos los puertos con Paraguay. Entonces ahí López, ¿qué? Se puso más histérico, ¿verdad? Se puso más firme, y vamos a luchar con este Rosas por dos frentes: por todos los documentos oficiales y por la prensa. Y ahí se crea la frase: ¡Viva la República del Paraguay! Todos los documentos oficiales, todas las actas, ya sea todo lo que tenga que ver con los documentos que emanen del Estado paraguayo, va a tener la frase: ¡Viva la República del Paraguay! Como hoy es, ¿cuál es la frase hoy del gobierno de Mario Abdo Benítez? La frase que está en todos los documentos oficiales. ¿Cuál es la frase de Mario Abdo Benítez? Que está en todos los documentos oficiales. El Paraguay. De la gente. De la Así gente, no me mismo, acuerdo. señor, así mismo. El Paraguay de la gente, sí. Para que vean, bueno, viva la República del Paraguay. Bueno, Paraguay de la gente. Bueno, hay muchos años de diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Un ejemplo más que le pongo, que esta época ya viene la idea de reforzar esa frase con lo que sería una idea de gobierno. Entonces, viva la República del Paraguay en todos los documentos oficiales, y por ende hablamos de la prensa, ¿verdad? Entonces, el dictador Rosas establece ya esta guerra periodística. Es muy importante esto, gente, porque he visto que la mayor parte, bueno, pregunto, ya que estamos ahora, una incidencia.
¿Quién acaba de seguir periodismo, los que están acá? ¿Hay uno? Yo, profe. Muy bien, perfecto. ¿Por qué pregunto eso? Porque la mayor parte de las tesis, estaba mirando eso justamente con el doctor Pedro Caballero, son análisis de un acontecimiento determinado con un tiempo específico. El análisis, por ejemplo, visto los titulares de ABC Color durante el periodo tal a tal sobre una circunstancia específica. Un ejemplo que les pongo, una tesis que ustedes van a hacer en algún momento, ¿verdad? Esto puede tomarse también como un aspecto de documentación, el análisis de este proceso. La lucha de los editoriales entre Dictador Rosas y Don Carlos. Esta guerra periodística tiene su meollo en la cuestión a nivel de que Dictador Rosas no autorizaba y no daba el brazo a torcer sobre Paraguay. Decía que Paraguay era una provincia rebelde del Río de la Plata. En dos de sus periódicos más importantes, que son la Gaceta Mercantil y el Archivo Americano, Paraguay no se va a quedar con los brazos cruzados. Específicamente Don Carlos, ¿qué va a hacer? Ahí nace su nombre muy imponente, el paraguayo independiente. Su nombre ya dice todo. Por eso es muy importante. Cuando ustedes hablan, no sé, por eso yo, el primer día de clase cuando tengo en la facultad y también en el colegio, cuando no le conozco mucho a los chicos, ¿verdad? A los estudiantes, le pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Vos sabés el significado de tu nombre? Muchas veces vos te pones a pensar así, ¿qué es lo que significa mi nombre? Después empiezan a googlear los muchachos, mi nombre significa tal cosa. Por eso el nombre que vos le das a una persona es muy importante, ya sea de bendición o ya sea de maldición, ¿verdad? Pero la significación es muy importante. Entonces el paraguayo independiente nace el 25 de abril de 1845 y tiene también su primera editorial. Con la consecución de su nombre y consecuentemente a su nombre, su primera editorial es Independencia del Paraguay. Este periódico va a tener 118 ediciones y va a ir hasta el 18 de septiembre de 1852, cuando por muchísimo tiempo después, Argentina va a reconocer la independencia del Paraguay. ¿Y ustedes por qué piensan que va a reconocer? Porque ya no va a estar este personaje, ¿verdad? Este personaje ya no va a estar, se va a cambiar la estructura política de la Argentina y va a ser un personaje que inicialmente Paraguay le va a dar su alianza, que va a ser J. Urquiza, J. Costa Urquiza, ¿verdad? Entonces va a cambiar toda la estructura política, entonces ahí se va a dar el hecho histórico importante, el reconocimiento de la independencia del Paraguay. Con Uruguay, Uruguay también, Uruguay reconoce la independencia del Paraguay en 1845, en ese momento el presidente Suárez lo reconoce simultáneamente a Brasil, entonces ya Brasil, si Brasil reconoce la independencia, por ende su patria madre, ¿verdad? También lo hace, el caso de Portugal, después Austria inicialmente, pero nosotros, el problema era que ellos reconocían nuestra independencia, pero nosotros no podíamos acceder a ello, imagínense, reconocen nuestra independencia de esta nación y nosotros no podemos ir a ellos, o sea, un poco raro el tema, ¿verdad? Y eso ocurrió Profe, lastimosamente. Sí, me salta una curiosidad. ¿Cómo el gobierno de Austria, por ejemplo, cómo se enteró de, de la independencia de Paraguay? sí, nosotros teníamos emisarios de negociaciones comerciales. Sería, anteriormente el término era ministro plenipotenciario. En ese momento, el presidente, nosotros vemos acá, ¿verdad? El presidente de Uruguay tenía relaciones con Portugal y Brasil por ese motivo y por los dominios del imperio en ese momento austrohúngaro. Ustedes van a estudiar la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Uno de los imperios más importantes de Europa a mediados del siglo XIX, el caso del imperio austrohúngaro, entonces tenía dominios y muchas relaciones comerciales. Entonces Austria reconoce la independencia del Paraguay, pero es solamente el hecho de reconocer a nivel político, pero no a nivel económico, que era lo que a nosotros nos importaba, ¿verdad? Y es solamente un reconocimiento a nivel diplomático, nada más que eso. ¿Y por qué se enteraron ellos? Por emisarios diplomáticos que Paraguay envió inicialmente a Brasil y después a Portugal, pero no podía llevar productos. Es la misma cosa que yo te diga, sabes que yo tengo un hermoso país, sabes, mira todo lo que yo tengo, mira, es la misma cosa, yo le relaciono así, así les pongo como ejemplo, la misma cosa que comprar por catálogo, así de sencillo, vos no ves el producto,
vos sabés, crees que el producto está ahí, ¿verdad? Pero no sabés, te dice las dimensiones, pero vos no ves. Bueno, un ejemplo así para que ustedes entiendan más o menos las circunstancias y la relación como estaba en ese momento, ¿verdad? O Era sea, literalmente que estaba ahí, pero no puede acceder a algo, ello. algo informal, profe, no hubo un documento de Hay un no, reconocimiento, así. formal, era formal, pero a nivel Ah, político, solamente a nivel político, no a nivel económico y comercial, como sí era lo más importante. En esta época, lo político va y viene. Lo más importante es el ámbito comercial. El comercial era uso y posesión, uso y possidetti, ¿verdad? La idea era que Paraguay pueda llevar esos productos, cosa que no va a poder hacerlo. Entonces, la mía cosa que yo te reconozca, bueno, te reconozco como independiente hasta ahí. Por eso era muy importante. Lo que hizo Paraguay cuando Brasil le reconoció su independencia, comercial directamente. El comercio era el aspecto más importante del reconocimiento de la independencia. Eso era lo que figuraba en sí y eso era lo que llevaba a tratados diplomáticos un poquito más de lo político solamente. gracias, profe. Profe, una Señor, te pregunta. escucho. Sí, El primer perico paraguayo era el del consulado, ¿verdad? El que se hizo durante la época del consulado. ¿Cuál era sí, su nombre? señor. Repertorio nacional. Gracias, profe. Eso me quería preguntar. ¿Vale? Bueno, acá pero en el tema, ya los ánimos están exasperados, ¿verdad? Exasperados, problemas. No podemos comerciar con ellos. Inicialmente ya, ¿viste? Cuando se te endulza, ¿verdad? Cuando nos endulzaron por hace rato, porque nos dieron la posibilidad de ir, ¿verdad? A Buenos Aires, de comerciar, y después te dicen, ¿sabes qué? Uno puede hacerlo. Recuerda, ¿verdad? Que anteriormente pudimos hacerlo, en el año pasado, nos referimos a 1844, acá te dicen, no puedes más. Recuerdan, Rosa cerró totalmente las fronteras. Entonces el presidente López, ¿qué hizo? Declaró la guerra a Buenos Aires. Se organizaban los problemas, los preparativos bélicos, ¿verdad? Y la escuadra anglo-francesa vence a la Confederación Argentina, y Argentina tenía un problema con una escuadra anglo-francesa que se llama en este caso el Fulton, ¿verdad? Llega ahí a la zona del Buenos Aires, tiene un inconveniente ahí, no quiero entrar en eso porque si no va a ser largo y tendido el debate, pero Argentina tiene inconveniente ahí con los franceses. Y el 15 de enero de 1846, ya que ellos le vencieron a los porteños, llega por primera vez en la historia del Paraguay un barco con bandera inglesa, inclusive más, un vapor. El primer barco a vapor con bandera inglesa que llega a nuestro país es el caso del Fulton. Con problemas, porque ahí justamente la escuadra anglo-francesa le vence a los porteños, entonces pegan rumbo norte y llegan a lo que sería Asunción. Imagínense el acontecimiento que habrá sido llegar al puerto de Asunción y llevarla a este hermoso barco. Ustedes pueden mirar eso en internet, hay imágenes representativas a lo que sería este barco Fulton. En este momento, Estados Unidos, ¿qué hacen? Estados Unidos dice, no, Argentina, nosotros vamos a mediar en el conflicto que tienen ustedes con Paraguay, entonces envía a Eduardo Hopkins, la mediación fue aceptada entre Paraguay y Argentina, y el 15 de septiembre de 1846 se cesan las hostilidades. ¿Por qué? Por la relación que tenía Inglaterra con Francia, primera vez ahí se van a unir, ¿verdad? Porque siempre dijimos que Francia e Inglaterra tienen muchos inconvenientes durante todo el transcurso de la historia, y por relación a los Estados Unidos, pero atiendan bien este nombre, Eduardo Hopkins, y anoten este nombre porque este personaje va a tener muchísimos inconvenientes, muchos problemas, después principalmente de botella, e inclusive Estados Unidos le va a declarar la guerra a Paraguay por este personaje que vamos a ver después. Bueno, llega el día soñado, después de muchísimo tiempo, en 1852, el 15 de julio, llega un personaje. Argentina cambia su estructura política, se produce la caída del dictador Rosas. En ese momento, el que accede al cargo es Urquiza. Urquiza era amigo del Paraguay, inclusive él estaba en la zona fronteriza, en lo que sería ahí la zona de lo que hoy es Chaco, Formosa, Corrientes. Entonces reconoce la independencia del Paraguay, y acá hay una frase muy importante, como un hecho consumado, la independencia del Paraguay. O sea, como algo que siempre fue y que solamente necesitaba una firma. O sea, un hecho consumado. Aquí también la fecha.
Estamos hablando de 1852. ¿Qué se produce al año siguiente? Carlos Antonio López envía a su hijo Francisco Solano en carácter de ministro plenipotenciario para que se vaya a firmar tratados políticos y de comercio con todas las potencias extranjeras. Entonces, acá se produce el viaje de Francisco Solano López a Europa. Y ahí quedaba abierto, ¿qué cosa? El comercio con todo el mundo. Esto era lo que quería don Carlos. Esta es la esencia del gobierno de don Carlos. La apertura del Paraguay al mundo, la apertura al comercio. O sea, Paraguay no podía estar ajeno a esto y esto se produjo gracias a el reconocimiento de la independencia argentina, no solo en hecho en sí, porque nos permite ya salir por su territorio directamente y esa es la esencia de la idea que quería don Carlos. Entonces él va a Europa y después ahí sí, ¿verdad? Vamos a hablar ahí después de Lisa Lynch, ahora sí, de los técnicos extranjeros también, en ese sentido. Bueno, segunda presidencia de don Carlos. Él llama a un nuevo congreso en 1844, el 14 de mayo, da por terminado el primer periodo presidencial, aceptan las consecuencias, las características de su gobierno en el primer periodo, entonces aprueban su gestión. Se volvió a elegirlo por un periodo más. Pero don Carlos, ¿qué dijo? Yo tengo problemas de salud, yo estoy muy aquejado. En ese momento él tenía lo que se llama, ¿cómo es esa enfermedad? La gota. No sé si ubican. Tipo, característica de lo que sería hoy tipo la diabetes, ¿verdad? Consecuencia de lo que sería la diabetes, sabemos hoy, ¿verdad? Que produce justamente la gota, bueno, pueden averiguar un poquito más sobre esta enfermedad. Entonces él tenía esa enfermedad y entonces dice, bueno, por 3 años yo acepto nuevamente el periodo de gobierno. Entonces, durante este proceso, ¿qué se da? Muchos inconvenientes, muchos problemas con ya los países vecinos y también con Estados Unidos. ¿Por qué? Inicialmente dijimos, ¿verdad? Eduardo Hopkins era un representante legal diplomático de los Estados Unidos hacia Paraguay. Entonces él hace que Paraguay pueda comerciar barcos, maquinaria, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con herramientas agrícolas con Estados Unidos sin problema. Y ahí viene después el problema. ¿Por qué? Porque Hopkins y el gobierno paraguayo tienen un incidente con su hermano y un soldado paraguayo. Un problema inicialmente de polleras y después un problema de botella, ¿verdad? Y ahí hay un inconveniente porque el hermano de Hopkins le va a matar a un paraguayito, ¿verdad? Entonces se le va a tratar de apresar al hermano de Hopkins. Entonces, ¿qué hace Hopkins? Le pide ayuda a un barco que estaba en ese momento ahí llamado Waterwitch y él sale del Paraguay. Sale del Paraguay y él, ¿qué hace? Escribe Peste y Culebra de Paraguay, nos referimos a Hopkins, y emprende una campaña intensa en contra del Paraguay. Inclusive su libro, ustedes pueden eso buscar en internet si quieren, La tiranía del Paraguay. El mismo buque, el Waterwitch, en 1851 va a volver a Paraguay y va a tener un incidente naval donde muere un marinero estadounidense. O sea, estas tensiones entre Estados Unidos y Paraguay se da por problemas muy sencillos inicialmente, ¿verdad? Pero después va a tener muchísimas consecuencias, inclusive. ¿Por qué? Porque James Buchanan, ¿verdad? O Buchanan, como quieran pronunciar, va a declarar inclusive una invasión a Paraguay. Imaginen que Paraguay invadido por Estados Unidos. Sí, eso iba a ocurrir justamente por inicialmente este proceso que se vio con Eduardo Hopkins. El ámbito que a muchos les gusta, la historia social paraguaya, ahí tenemos la imagen real de la famosa Alicia Elisa Lynch. Esta personaje muy icónica dentro de la historia del Paraguay, historia social principalmente. ¿Por qué es muy importante su historia? No solamente lo que hizo ella, sin embargo lo que ella, cómo apareció y cómo dejó y qué características trajo ella de Europa aquí a Paraguay. Inicialmente ella estaba casada, sí. Ella no era inglesa, ella era de origen irlandés. Ella es del condado de Cork, en Irlanda del Norte. No es inglesa, pero se considera, ¿verdad? Hay parte de la isla, estamos hablando de Gran Bretaña, Reino Unido. Ella estaba como madama, por eso se le llama Madame Lynch, como administradora de un burdel, conocido burdel
en ese caso no era tan burdel de prostitutas, era un lugar muy característico en Europa, ¿verdad? Donde se iban los muchachos, principalmente de la clase alta, se iban, tomaban un ratito, era una mesa ahí, y las chicas empezaban a hacer una coreografía y bailaban ahí en un escenario, ¿verdad? Bueno, ahí ella era la administradora y le conoce ahí a Marica López, ¿verdad? Empiezan ahí los muchachos, empiezan ahí a juntarle a ellos dos, empiezan ahí el amor, ¿verdad? Perfecto, todo perfecto. ¿Qué ocurre posteriormente? Él tiene que volver acá. Y ella toma la decisión de venir aquí, ya casada, pero no divorciada de su primera pareja. Entonces, ese fue el inconveniente que muchísimo tiempo los aliados también van a tomar como punta de lanza, van a decir que López tenía una querida, que López nunca se casó, ¿verdad? Por esa época era muy importante, ¿verdad? El tema del casamiento era un aspecto que era algo identificatorio a nivel católico inclusive, ¿verdad? Entonces, él, por ejemplo, nunca pudo tener una pomposa boda, por ejemplo, con ella, en ese sentido, nunca pudieron casarse. Entonces ella deja todo por el paraguayito, ¿verdad? Bueno, paraguayito, ahí López le conquista. Con ella vienen ¿quiénes? Muchos técnicos extranjeros. Y mucha gente se pregunta por qué López le convenció a estas personas de dejar todo y llegar aquí al Río de la Plata. Tengamos en cuenta que muchísima gente, principalmente en Reino Unido, en la potencia más importante, el imperio más importante del mundo en ese momento, no era Estados Unidos, era el Reino Unido, por ende Inglaterra. Entonces los ingleses de por sí querían viajar por el mundo. Ustedes van a ver, y ustedes vean, el primero que llegó al Polo Norte, al Polo Sur, a tal parte, ustedes vean, ingleses, ingleses, ingleses. O sea, a ellos les encantaba viajar por el mundo y tener muchísimas colonias también por el mundo, ¿verdad? En ese caso, ellos querían buscar fama, entonces muchos técnicos extranjeros llegan aquí a nuestro país convencidos a nivel del buen pago, también eso es muy importante, que le iba a dar en ese momento Francisco Solano López. Esta persona también, ¿qué trae consigo aquí a Paraguay? Trae consigo la pomposidad, trae consigo la europeización de Paraguay, eso hay que darles, eso es cierto, las grandes fiestas, las grandes farras. La mujer anteriormente tenía su tipo y hasta ahí nomás, ahora se tiene que vestir de una forma diferente, un vestido para cada farra, un vestido para cada fiesta, la pomposidad de los bailes de salón, ¿verdad? Bueno, todo ese romanticismo también que trae consigo, ¿verdad? Los anfitriones, el caso de Mariscal López, o el caso de acá de Francisco, todavía por en ese momento no era Mariscal, y esta señora, ¿verdad? Tienen 7 hijos, 5 de los cuales permanecen en vivo, 2 fallecieron en el transcurso, uno falleció de cólera, otro falleció durante el transcurso de la guerra de la Triple Alianza, y él ya no le abandonó, ella siguió con él hasta lo último, hasta Cerro Corá estuvo con él, eso también hay que darle, ¿verdad? Cualquiera también podía decir que ella en cualquier momento le podía abandonar, ella siguió con él, y se da una historia ahí también de relación muy importante. ¿Por qué? Porque muchos dicen estuvo con él solamente por su poder económico, su poder político, pero ella sufrió muchísimo. Uno de los hijos de ellos falleció de cólera, ella falleció todo el padecimiento de la guerra, ella no, ella le siguió a su marido, no se quedó en Asunción como podía haberse quedado, ¿verdad? Eso también llegó consigo también a todas una gran cantidad de mujeres a su alrededor, conocidas con el nombre de Residenta, ¿verdad? Hay una estatua muy linda ahí en la zona de Luque que habla sobre esa parte. No sé, quiera una pregunta sobre acá las personas más importantes, ¿verdad? A nivel de mujeres dentro de la historia paraguaya, que no es paraguaya, también va a dar la aclaración, ¿verdad? Para los antilopistas, profe, ella es un personaje Sí, de peso yo sé eso, para... yo sé eso, totalmente. Por eso digo, ahí comencé diciendo que es la querida de López, y uno de los ejemplos así, donde le cuenta ya tranquilamente, ¿verdad? Francisco Solano López, cómo le conoció, cómo le ofreció que venga aquí, ¿verdad? Ya ella estaba casada, no se divorció, bueno, todo el tema ahí que... Hay un libro muy lindo, si quieren adornar más todo eso, ¿verdad? Se llama el libro Calumnia, en uno de los últimos libros que habla sobre ella. Es escrito por dos escritores ingleses, no recuerdo el apellido ahora porque justamente está en inglés, pero ellos se fueron inclusive a investigar en el condado de Cork quién es su mamá, quién es su papá, la característica, cómo se le ve a ella, inclusive en el cementerio donde está ella, ya en Irlanda,
Ellos se fueron, o sea, investigaron todo sobre ella. Un libro muy lindo, se llama Calumnia. Son los últimos libros escritos sobre este personaje histórico, en el caso de ella. Posteriormente, y acá con eso terminamos, se hace una reforma constitucional llamada, ¿verdad?, de la Ley de la Administración Política de la República del Paraguay. ¿Para qué? Para que el presidente ya no sea más de 45 años, sea de 35 años en adelante. Anteriormente se establecía que tiene que ser civil. Ahora ya no se dice qué tipo de estrato social tiene que tener ni características sociales. Entonces, 35 en año en adelante y no se consignaba el estado civil, ya sea soltero, casado, ya sea militar o civil, no se ponía el estado civil. ¿Por qué? Porque estaba el espacio allanado, ¿verdad?, para que el futuro presidente de la República sea el hijo de don Carlos. Nos referimos a Francisco. Entonces, esto también se otorgaba al Poder Ejecutivo, que en pliego cerrado, o sea, totalmente lacrado, podía designar a su sucesor en la presidencia como caso de impedimento, ya sea que él esté muy enfermo, ya sea que él fallezca o ya sea que sea una persona con inconvenientes mentales inclusive, ¿verdad?, que puede llegar a pasar. Hasta acá entonces hacemos el día de hoy. Después seguimos, don Carlos, terminamos la próxima clase y ya entramos ya en la guerra contra la Triple Alianza. ¿Les parece hasta acá hacemos un examencito la próxima clase?